Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al Día con las Guías en Tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la ADA 2024. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la invitación para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de medlearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, al igual que el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar entonces acerca de la ADA 2024. Los principales cambios que tenemos en esta guía realmente pues no son tantos, esto no es ninguna novedad, la ADA no es que cambie mucho de año a año, pero hacen unos pequeños ajustes en diagnóstico y clasificación. Van a hablar un poco de lo que es la prevención en diabetes mellitus tipo 1 con un nuevo medicamento que es el teplizumab. Van a hablar un poquito más en términos de prevención y manejo de hipoglicemia, otras digamos como consideraciones respecto a manejo y aproximación a obesidad, también respecto a algunas comorbilidades como osteoporosis, enfermedad arterial periférica y falla cardíaca, y van a incluir una nueva inmunización indicada a los pacientes diabéticos, que es la del virus sincitial respiratorio en pacientes mayores de 60 años, y como todos los años van metiendo cada vez más la nueva evidencia que va surgiendo respecto al uso de tecnología en diabetes. Como introducción lo que podemos mencionar es que en el momento, cuando uno mira los pacientes diabéticos, solo el 50,5% de los pacientes logran su meta de hemoglobina glicada. A esto se suma que realmente los porcentajes son semejantes respecto a metas de LDL, tensión arterial, lo que uno conoce como el síndrome metabólico. Entonces, esto se traduce en que los pacientes diabéticos y los pacientes comórbidos cardiovasculares no están bien controlados. Y por ende va a haber una alta morbimortalidad y un alto costo de enfermedad. Por esto es muy importante que se debe implementar un modelo de atención crónica. Estos pacientes ojalá deben estar en un programa centrado en el paciente para de esa manera disminuir complicaciones médicas, disminuir costos en la salud, lo cual tiene como tal evidencia. Y además debemos utilizar el uso de tecnologías. Y lo importante es no solo centrarse en la enfermedad, digamos como en el contexto médico, sino recordar que hay todo un contexto biopsicosocial del paciente en donde tenemos que abordar sus determinantes sociales en salud, donde vive, el acceso que tiene a los medicamentos, el acceso que tiene a desplazarse nada más a la cita médica, y es muy importante acá, pues dado que el precio de los medicamentos es tan elevado, incluir a la industria en las estrategias que vamos a implementar de manejo de los pacientes diabéticos, idealmente en estrategias de reducción de precio de medicamentos. La diabetes, como todos sabemos, se clasifica en general en tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la autoinmune, en donde hay una destrucción autoinmune de los islotes beta pancreáticos que llevan como tal a la instauración de un déficit de insulina. La tipo 2, por su parte, es aquella un poco más progresiva que inicialmente se caracteriza por una resistencia a la insulina, pero que en su historia natural va a ir evolucionando progresivamente a una pérdida en la síntesis como tal de la insulina. Pero además de estas dos clasificaciones, la ADA nos habla de unas causas específicas, que aquí podemos hablar de causas monogénicas, déficit de páncreas exocrino, como cuando los pacientes están en pancreatitis crónica, fibrosis quística, que van dañando progresivamente los islotes beta pancreáticos, o la diabetes inducida por drogas o medicamentos, como puede ser, por ejemplo, los corticoides, o por infecciones, como por ejemplo en el caso del VIH. Y una cuarta clasificación, que es la diabetes mellitus gestacional. Conforme a la ADA, esta es la única forma en la que deberíamos clasificar la diabetes. Ustedes leerán, en sus revistas les preguntarán qué tipo 3, tipo 4. Si somos, digamos que, juiciosos y apegados a la guía más conocida de diabetes en el mundo, esta es la forma en la cual deberíamos hacer la clasificación. Y se están haciendo esfuerzos, sobre todo en estos pacientes de causas específicas, de hacer una mejor clasificación conforme a las características genéticas, o sea, no las diabetes monogénicas únicamente, sino aquellos factores de riesgo genéticos y epigenéticos, metabolómicos y fisiopatológicos, pero pues eso muy probablemente lo veremos en algunos años si llega o no a impactar en la clasificación macro que tenemos de la diabetes, que es esta que acabamos de mencionar. Surge un problema realmente entre esta clasificación tipo 1 y tipo 2, porque si bien fisiopatológicamente son muy diferentes, antes también creíamos que la población era muy diferente. Tipo 1 eran los niños, flaquitos, que les daba diabetes, debutaban agudo con cetoacidosis. Tipo 2 era la población más adulta, comórbida, obesa. Pero cada vez más tenemos población joven, muy obesa, que también puede tener predisposición a diabetes tipo 2 o con una carga genética que los predispone a tipo 2. Y cada vez tenemos pacientes con diabetes tipo 1 que
o por el adecuado manejo llegan a ser adultos o que debutan en la adultez temprana. Por eso, pues digamos que se ha hablado incluso de una diabetes tipo 1, esta que les digo que debuta en la adultez temprana, de que es el término LADA, que es digamos como instauración tardía. Sin embargo, este término es debatible, la guía de la ADA realmente no se inclina mucho por este término, sino que ya vamos a ver cómo lo aborda. Pero lo importante es saber que la diabetes tipo 1 no es solo de los niños. Podemos tener pacientes por fuera de la edad pediátrica que debuten con una diabetes mellitus tipo 1. Entonces, ¿cómo yo podría hacer para hacer esta diferenciación de diabetes tipo 1 versus tipo 2? Ellos proponen una aproximación que es AAWC. La AA básicamente es age, pacientes menores de 45 años, piensen si verdaderamente es una diabetes tipo 2. Pacientes con antecedente personal o familiar de autoinmunidad, también pongan alarmas. La B, índice de masa corporal menor a 25 o background, quiere decir lo que haya tenido previamente en términos de su historial. Y los pacientes, y la C es control sin insulina y comorbilidades, como por ejemplo tratamiento con inmunoterapia. Y esto también nos va a orientar un poco respecto a la posible etiología de lo que puede estar ocurriendo. Vamos a hablar ahora sí digamos como de los aspectos de cada una de ellas. Y vamos a empezar con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, su fisiopatología es multifactorial y hay un curso insidioso, como les había dicho, de la enfermedad. No debutan así, sino que usualmente tienen todo un tiempo de evolución que suele ser de años. Los factores de riesgo están dados principalmente por el síndrome metabólico, es decir, los pacientes obesos, dislipidémicos, hipertensos, y hay una importante carga genética asociada. De hecho, la carga genética de la diabetes tipo 2 es mucho mayor que la de la diabetes tipo 1. El tamizaje, digamos que anteriormente se recomendaba desde los 45 años, pero desde hace 1 o 2 guías, no estoy seguro, se cambió ese punto de corte a 35 años porque se dieron cuenta que ahorraba $11,000 por cada uno de los años con calidad de vida. Entonces, pues digamos que por eso la guía de la ADA recomienda actualmente la tamización desde los 35 años en algunos escenarios. Y se debe considerar tamizaje con pacientes que tienen medicamentos de riesgo. Los pacientes con corticoides, estatinas, tiazidas, inhibidores del PCSK9, etc. Uno debería considerar hacer un tamizaje también. Entonces, ¿cómo vamos a instaurar ese tamizaje? Aquí nos van a decir los criterios para tamizar a los pacientes, ¿cuáles van a ser? Todo paciente que tenga un índice de masa corporal mayor a 25 o mayor a 23 siendo asiático y que tenga alguno de los siguientes factores de riesgo. Familiares con diabetes, una etnia de alto riesgo donde entramos nosotros los latinos, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensos, dislipidémicos, síndrome ovario poliquístico, que tengan sedentarismo o que tengan otras condiciones asociadas a resistencia a la insulina como obesidad, acautis nigricans, entre otras. ¿Listo? Y aquí hay algo. Independientemente de esto que acabo de hablar, el índice de masa corporal y este reguero de factores de riesgo, todos los pacientes mayores a 35 años deben empezar tamizaje. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a repetir el tamizaje? A las personas que tengan prediabetes al momento del tamizaje, cada año. A las personas que en algún momento tuvieron diabetes mellitus gestacional, cada 3 años. Y a las personas que por alguna razón dijimos que tocaba tamizar, las mayores de 35 años o alguno de esos factores de riesgo, que el tamizaje les salga normal cada 3 años. ¿Listo? Y algo que incluye la guía ya desde algunos años es como un apartado específico en cómo tamizar a los pacientes con VIH. Porque resulta que la enfermedad per se y también los medicamentos le confieren un riesgo aumentado al paciente. Entonces, en estos pacientes, cada que le hagan un cambio de terapia antirretroviral, 3 a 6 meses después de haber iniciado la terapia antirretroviral, uno debe realizarle el tamizaje y si el tamizaje es negativo, le vamos a hacer un control anual de glicemia. ¿Con qué vamos a tamizar? Con estas 3 pruebas: glicemia en ayunas, PTOG o hemoglobina glicosilada. Ya ahorita que hablemos del diagnóstico vamos a hablar de las consideraciones que tenemos con cada una de ellas. Una forma que propone la ADA que podríamos saber si un paciente está o no en riesgo de diabetes y que podría buscar el tamizaje, o sea, esto es básicamente para la persona, para la población no médica, es que hagan algún tipo de score como este y con eso determinen si tienen o no su riesgo. Y se habla de una posibilidad de tamizaje de oportunidad en odontología u ortodoncia, y es cuando los pacientes vayan a estos procedimientos, digamos que la enfermedad periodontal también se asocia con diabetes, valorar si existe o no la posibilidad de tamizar a estos pacientes, pero esto de momento no tiene suficiente evidencia en términos de costo-efectividad para poder verdaderamente recomendarlo. ¿Listo? Cuando hacemos el tamizaje, entonces nos podemos enfrentar a que diagnostiquemos a un paciente con prediabetes.
¿Cómo voy a diagnosticar a un paciente con prediabetes? Un paciente que tenga una glicemia en ayunas de 100 a 125, una PTOG entre 140 y 199 o una hemoglobina glicada entre 5,7 o 6,4%. Importante que tenga dos de estas pruebas alteradas o que se repita una de estas pruebas y esté alterada. ¿Listo? ¿Por qué es importante este diagnóstico? Porque estos pacientes tienen un riesgo muy elevado de progresar a diabetes. Y además me indica que estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular aumentado y yo debería buscar si tienen otras comorbilidades, obesidad, hipertensión, dislipidemia, entre otras. Ya por fuera de la diabetes, de la prediabetes, yo puedo propiamente en el tamizaje llegar a diagnosticar la diabetes. ¿Listo? Y es muy importante esto, porque el tamizaje es tan importante en la diabetes, porque la diabetes cuando hace síntomas es cuando los pacientes ya están muy complicados. Entonces ojalá los cojamos antes de que se complique. ¿Cómo vamos a diagnosticar entonces diabetes? En términos de hemoglobina glicosilada, más de 6,5%. En términos de glicemia en ayunas, más de 126%. Y en términos de PTOG, vamos a hablar de una PTOG mayor a 200%. Importante, si estamos utilizando alguno de estos tres criterios para confirmar el diagnóstico de la diabetes, ese criterio debe estar alterado en dos pruebas o en la misma prueba dos veces. ¿Listo? Y la otra posibilidad para diagnosticarlo es que el paciente tenga síntomas clásicos de hiperglicemia, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y tenga una glicemia al azar mayor a 200. Si eso ocurre, solo con eso ya mi paciente tiene diagnóstico y no tengo que confirmarlo, a diferencia de los criterios anteriores. La pregunta entonces es ¿cuál prueba uso? ¿Pido las tres al tiempo? ¿Pido solo una? Anteriormente la ADA le daba un poquito de palo, digámoslo así, le daba un poquito duro a la hemoglobina glicada, en términos de la que hemoglobina glicada se había mostrado que quizás su sensibilidad no era la mejor, que quizá para diagnóstico y prediabetes no era lo mejor, sino más para seguimiento, pero en esta guía cambian completamente eso. Y hablan ahora de que la hemoglobina glicada debería ser el primer método, no porque necesariamente sea el mejor, sino porque es el que todo el mundo utiliza y es con el que todo el mundo está familiarizado y es el que más fácil es de estandarizar. ¿Listo? Entonces por eso dan como esa recomendación. Recordar que es importante al menos dos resultados alterados que o pueden ser al mismo tiempo si son dos pruebas o importante si le pedí dos pruebas al paciente y tiene una mala y una buena, le repito la que está alterada. ¿Listo? Entonces eso es importante tenerlo en mente y saber que la hemoglobina glicada pues ellos nos dan ciertas consideraciones que vamos a hablar a continuación. Entonces empecemos con las consideraciones de la PTOG, ¿listo? Cuando uno va a términos estadísticos, la PTOG es la mejor prueba para tamizar y diagnosticar diabetes. Es la que mejor rendimiento tiene en términos de sensibilidad y especificidad, ¿listo? Las intervenciones de prevención, cuando uno mira, por ejemplo, como vamos a ver ahorita en prediabetes, lo que uno hace tiene evidencias con PTOG alterada, no con glicemia en ayunas, no con hemoglobina glicada en rango de prediabetes. Sin embargo, hay algunos limitantes. Por ejemplo, algunos pacientes no son capaces de ayunar 8 horas, ¿cierto? Por ejemplo, muchos pacientes cuando han hecho actividad física reciente, están enfermos o tienen algún estrés agudo, van a afectar el resultado de la prueba. También, pues digamos que pueden haber una disminución falsa en los niveles de glicemia si no se procesan rápidamente las pruebas. Y algo importante es que las personas deben consumir por los 3 días antes de la prueba una dieta mixta con al menos 150 gramos de carbohidratos. Y si no aseguramos esto, pues la prueba se va a realizar por fuera de los parámetros estandarizados y ya no sabemos si efectivamente estamos frente a ese mejor rendimiento diagnóstico. Basado en eso y en que la hemoglobina glicada tiene una versión POCT, es decir, que se puede hacer al lado del paciente, que tiene una mayor conveniencia y reproducibilidad porque no se altera por variaciones diarias, la guía da como esa recomendación de que la podríamos considerar, sabiendo que uno, es más costosa, eso podría generar limitaciones, y dos, las afecciones en los glóbulos rojos alteran su valor. Cuando un paciente tiene algo que hace que sus glóbulos rojos duren más tiempo, como enfermedad renal crónica, o algo que sus glóbulos rojos duren menos tiempo, como los pacientes que tienen anemias hemolíticas, pues digamos que ahí la hemoglobina glicada no va a ser una buena opción, ¿listo? Y por eso en los pacientes en los que digamos que hay una alteración en la relación entre la hemoglobina glicada, por ejemplo, los pacientes con embarazo, glucosa 6-fosfato, VIH, hemodiálisis, transfusiones, etc., pues digamos que uno debería considerar otros criterios para confirmar la diabetes en lugar de la hemoglobina glicada. Pero fuera de este contexto, en esta guía sí llama la atención que la ADA va un poco como a favorecer la hemoglobina glicada. Respecto al diagnóstico de la diabetes tipo 1, saber que la diabetes tipo 1 representa más o menos 5 a 10% de los pacientes con diabetes mellitus
Y pues su fisiopatología, como habíamos dicho, es autoinmune, tiene autoanticuerpos. ¿Contra qué? Específicamente estos tres que tenemos ahí, sobre todo el GAT es el más importante. Hay además factores genéticos y ambientales involucrados, como algunos HLA de riesgo, como los pacientes con síndrome poliglandular autoinmune, algunas infecciones, algunos medicamentos como la inmunoterapia, que cada vez más la vemos en los pacientes con cáncer y no es infrecuente. Yo he visto ya algunas en el hospital de pacientes que llegan con una cetoacidosis diabética porque la inmunoterapia les destruyó el páncreas de manera autoinmune u obesidad. Y el tamizaje, pues digamos que se podría considerar en una población de riesgo, pero pues digamos que todavía no hay un claro beneficio en términos de costo-efectividad como para recomendarlo así. ¿Cómo se haría ese tamizaje? Básicamente con medición de autoanticuerpos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si yo tengo positividad de dos de estos tres autoanticuerpos, voy a predecir en un 70% el riesgo de que ese paciente me progrese a una diabetes tipo 1 en los siguientes 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente conocíamos a la diabetes tipo 1 como esta enfermedad que debutaba rápido, el paciente necesitaba insulina ya y demás, pero nos hemos dado cuenta que no, que así como la diabetes tipo 2 tiene un curso natural de enfermedad, de resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, la diabetes tipo 1 también puede tener este tipo de alteraciones. Entonces en el estadio 1 tenemos un paciente que tiene autoinmunidad, normoglicemia y está presintomático. Es decir, es el paciente que todavía no tiene diabetes, pero que tiene muchos autoanticuerpos. En el estadio 2, el paciente que tiene autoanticuerpos y además empezó a tener alteraciones en el control de la glicemia. Pero ojo, no necesariamente que está con requerimiento de insulina, ¿cierto? Y en el estadio 3 es el paciente que ya hace autoinmunidad y una hiperglicemia significativa. Es importante esto porque pues, ya habíamos dicho representa 5 a 10% de los casos, y aquí es donde les decía que este término de la diabetes del inicio tardío, la ADA realmente no la recomienda y se va más porque utilicemos o una diabetes tipo estadio 1 o estadio 2, ¿listo? Pero pues son cosas más de semántica, diría yo. El mensaje sigue siendo el mismo y es que la diabetes no necesariamente es de niños. Y ellos dejan como este algoritmo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese AA-WWC? Digamos que uno dice, bueno, ¿será que este paciente puede tener una diabetes tipo 1? Entonces uno le hace el test de anticuerpos. Si el test de anticuerpos es positivo, listo, tiene diabetes tipo 1. Si el test de anticuerpos es negativo, ¿cierto? Que ocurre más o menos en 5 a 10% de los pacientes con diabetes tipo 1. Voy a evaluar la edad. Si la edad es mayor a 35 años y la clasificación no es clara, lo que yo puedo hacer es evaluar un péptido C después de 3 años de duración de la enfermedad. Si el péptido C está mayor a 600, tiene tipo 2. Si está menor a 200, tiene tipo 1. Y si está entre 200 a 600, le repito el péptido C a los 5 años. Porque el péptido C, recuerden que la insulina viene de una molécula que es la proinsulina. Y la proinsulina se cliva en dos, en el péptido C y en la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo péptido C aumentado, estoy produciendo proinsulina. Y por ende mis islotes beta pancreáticos no están destruidos. Y por ende no tengo una diabetes tipo 1. Esa es la lógica. ¿Listo? En pacientes menores de 35 años lo que yo voy a hacer es, ¿será que el paciente tiene características de diabetes monogénica? Sus familiares en primer y segundo grado también tienen diabetes y demás. Si sí, le pruebo el péptido C. Si el péptido C está mayor a 200, le hago pruebas genéticas. Si está menor a 200, pues la diabetes es tipo 1. Y si no tiene características de diabetes monogénica y pregunto, ¿tiene características de diabetes tipo 2? Sí, entro a este algoritmo que ya hemos visto acá. No, lo dejo como una diabetes tipo 1. ¿Listo? Entonces, teniendo claro cómo vamos a diagnosticar la diabetes, vamos a hablar de la prevención de la misma. Y como siempre vamos a hablar con la prevención enfocada sobre todo a tipo 2. ¿Cómo vamos a prevenir que el paciente desarrolle diabetes? Y importante, este es exactamente el mismo manejo que le vamos a dar a los pacientes con prediabetes. Reducción de 7 a 10% del peso. Una adecuada nutrición que puede ser mediterránea, puede ser DASH. Realmente no hay un número exacto de carbohidratos, proteínas, grasas y demás que tengamos que hacer, y por eso lo ideal es que esto tenga una valoración y un seguimiento por un nutricionista. Y algo importante es que no se deben dejar de recomendar los endulzantes. Sabemos que el año pasado salió esta noticia, cancerígenos, etcétera, bla, pero recordemos que esto lo tenemos que contrastar con un riesgo, digamos con un aumento en el riesgo absoluto, que es lo que realmente nos importaría, versus el deterioro que le haríamos a los pacientes. Le decimos, no usen endulzantes y empiecen a utilizar azúcar, ¿sí? Toca sopesar. Idealmente esto debe ser dirigido por un programa accesible a todos, que debe estar, ojalá, a incluir a los pacientes en riesgo de diabetes mellitus, no solo los prediabéticos. Cesación de tabaquismo es muy importante acá. Y como les dije, esto básicamente es el manejo de prediabetes. Entonces la gente dirá, ¿será que para la prediabetes no puedo utilizar medicamentos? La respuesta es que el único que tiene como evidencia así clara es la metformina. Hay muchos más que han evaluado, ¿cierto? Pero la metformina es el que más tiene evidencia.
pero no se lo vamos a recomendar a todo el mundo. Se lo vamos a recomendar a los pacientes que en este estudio mostraron que quizá había una reducción del riesgo al nivel del cambio en los estilos de vida con usar la metformina. Entonces, ¿en quiénes lo vamos a recomendar? Pacientes entre 25 y 59 años que tengan un índice de masa corporal mayor a 35 y que ojalá tengan una hemoglobina glicada alta, entre 6 y 6.4%. O en los pacientes que tienen antecedente de diabetes mellitus gestacional. De resto, no hay evidencia de utilizar la metformina, de utilizar otros medicamentos y no hay recomendaciones adicionales para una estrategia farmacológica en estos pacientes. Dentro de la prevención es muy importante el ejercicio. Se recomiendan 150 minutos de actividad física a la semana, donde máximo 75 minutos pueden ser de fuerza, el resto debe ser ejercicio aeróbico, o si el paciente es vigoroso, es joven, puede hacer 75 minutos de ejercicio a toda, o sea, verdaderamente vigorosos. Es importante saber que en diabetes mellitus tipo 1 y en tipo 2 insulino requiriente puede haber riesgo de hipoglicemia con el ejercicio y tener consideraciones con las complicaciones. El ejercicio vigoroso puede aumentar el riesgo de hemorragia vítrea, la neuropatía, pues digamos que el ejercicio puede aumentar el riesgo de lesiones y por eso hay que tener cuidado en estos pacientes. Idealmente se va a acompañar de higiene del sueño. Dentro de la prevención también es muy importante el manejo del riesgo cardiovascular porque, como hemos dicho, los prediabéticos suelen ser comórbidos. Entonces hay que manejarles bien la hipertensión, la dislipidemia, todo. Es importante saber que dentro de esto ha habido un debate de si deberíamos utilizar o no estatinas. Porque cuando uno mira los estudios de las estatinas ya está, pues digamos, como claro que hay una correlación del uso de estatinas y un aumento en el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, nuevamente, sopesamos riesgo absoluto, aumento absoluto del riesgo versus el beneficio y no vamos a contraindicar las estatinas solo porque un paciente tiene prediabetes o tiene diabetes. ¿Listo? Y algo que diría yo es debatible, la guía deja que en los pacientes con ACV que tienen prediabetes se podrían beneficiar de pioglitazona porque hay unos estudios que es el estudio IRIS principalmente, en donde hay una disminución en MACE y en diabetes mellitus, pero ojo, recordemos que la pioglitazona es un medicamento cada vez menos utilizado, precisamente por sus eventos adversos. Entonces, pues bueno, saber que la guía lo dice ahí, qué tanto se hace en la práctica clínica, pues la respuesta es no mucho, ¿listo? El ejercicio es muy importante, ¿por qué? Porque hace todo esto, mejora la función física, mejora la depresión, mejora la calidad de vida, mejora la presión arterial, la hemoglobina glicada, la dislipidemia y la insulina y los niveles de glicemia. Entonces por todo lado hay beneficio, entonces pues recomendemos el ejercicio. En diabetes mellitus tipo 1, pues digamos que se habla de prevención. Si uno dice, bueno, ¿será que todo esto que dijimos ahorita de reducción de peso, pioglitazona en ACV y estas cosas tienen evidencia? Pues realmente no mucho, ¿cierto? En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no hay una clara evidencia de qué es lo que podríamos hacer para digamos, evitar la progresión de la enfermedad, ¿sí? Pero ahorita tenemos una posibilidad que es la infusión del teplizumab, que es en los pacientes que tienen, digamos, como riesgo de diabetes tipo 1, disminuir la presentación o el desarrollo de una diabetes tipo 1 sintomática, que sería el estadio 3. En quienes lo vamos a considerar, pacientes mayores de 8 años que tienen una diabetes tipo 1 estadio 2, o sea, ya tienen algo de disglicemia, tienen positividad de autoanticuerpos, y uno lo podría considerar, pero ojo, esto es caro, debe ser en sitios pues con adecuada evidencia, ¿cierto? Como les dije, no hay una clara evidencia de los cambios en estilo de vida en diabetes mellitus tipo 1. Hasta ahí hablaríamos entonces de diagnóstico, prevención y lo que sería manejo de prediabetes. Vamos a hablar ahora de ya mi paciente me llegó con diabetes, cómo lo voy a valorar y cómo lo voy a manejar. Tengo que evaluar el riesgo de las complicaciones de diabetes, tengo que establecer una meta de manejo y voy a establecer un plan terapéutico, que es todo lo que vamos a hablar a continuación. Y dentro de todos estos tres como pasos del manejo es muy importante que debo incluir al paciente. El paciente debe estar incluido en todas las decisiones de manejo para que él esté de acuerdo, para que él también esté motivado y para que de esa manera, pues digamos, logremos un mejor control de la enfermedad. Y aquí cada vez más se habla de un término, ¿cierto?, que son, digamos, los DESMES, básicamente, que es la educación y el soporte en el automanejo de la diabetes. Y la guía nos deja que hay 5 momentos críticos, esto cambió porque antes eran 4, hay 5 momentos críticos en donde uno debe reforzar y potenciar y dar los DESMES, es decir, que el paciente se encargue de su enfermedad y tenga un automanejo de su enfermedad.
al momento del diagnóstico, anualmente, cuando no logran metas, cuando hay factores de complicación o cuando hay transiciones en la vida. Cuando pasa de la edad pediátrica a la adultez, cuando, sí, no sé, cualquier transición en la vida, todos esos momentos son momentos para uno decir, acuérdese que usted puede manejar su enfermedad, lo podemos educar, le podemos dar apoyo. ¿Listo? ¿Cada cuánto vamos a hacer entonces el control de la diabetes? Porque dijimos que lo primero era valorar el riesgo y lo segundo era establecer una meta. Pero para esa meta, pues yo tengo que controlar a mi paciente. Entonces lo voy a controlar básicamente con hemoglobina glicada, ¿cierto? Y si tengo la posibilidad, con tecnología en diabetes, como monitoreo continuo en glucosa. ¿Listo? ¿Cada cuánto le voy a monitorear la hemoglobina glicada? Como mínimo 2 veces al año, ¿cierto? Mínimo 2 veces al año. Ahora, si mi paciente no está logrando metas, tiene hipoglicemia, tiene hiperglicemia, cambió algo en su estado de salud, lo voy a hacer es a los 3 meses. ¿Listo? Es muy importante eso. A los 3 meses. Entonces, ¿con qué voy a hacer esto? Básicamente, o con qué voy a buscar el control, o qué es lo que voy a buscar en el control. Que mi paciente tenga una hemoglobina glicada menor al 7%, que eso se traduce en que tenga una glicemia preprandial menor a 130 y postprandial menor a 180. Pero aquí es donde es la principal utilidad de la hemoglobina glicada. Porque la hemoglobina glicada pues es con la que más vamos a valorar el control. Porque recuerden que la hemoglobina glicada nos muestra el control de la glicemia en general en los últimos 3 meses. Porque esa es la vida media del eritrocito. 120 días. Pero recordar las limitaciones que ya habíamos mencionado de esta prueba. Pacientes en hemodiálisis, que los transfundieron, anémicos, etc. Pues quizá la hemoglobina glicada no sea de principal utilidad. Y aquí, pues digamos que cada vez más se está hablando del uso de otras posibles pruebas, como por ejemplo la fructosamina o la albúmina glicada, que se podrían llegar a utilizar en algunos escenarios. Yo personalmente jamás las he visto, pero bueno. Y recordar que la hemoglobina glicada básicamente se traduce en cuál ha sido el promedio de azúcar o de glicemia en ese paciente en los últimos 3 meses. Y fíjense como si uno tiene una hemoglobina glicada de 10, eso quiere decir que el paciente está manejando un promedio de glicemia de 240. ¿Listo? Entonces, pues, quiere decir que en los últimos 3 meses ese paciente ha tenido su azúcar, su azúcar en sangre elevadísimo. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de la hemoglobina glicada. Cada vez más podemos hacer uso de la tecnología en diabetes, del monitoreo continuo de glucosa. Y esto cada vez más es algo a lo cual nos vamos a estar exponiendo, diría yo. ¿Qué es esto? Un AGP o un GPA, que es un perfil de glucosa ambulatorio, ¿cierto? El perfil de glucosa ambulatorio es un test que en 14 días me saca todas unas variables. El promedio de glicemia, el GMI, que es como un aproximado a la hemoglobina glicada, la variabilidad en glucosa, que es el principal determinante del factor de riesgo de hipoglicemia, y unos valores muy importantes, que es el TAR mayor de 250, el TAR entre 180 y 250, el TIR entre 70 y 180, el TBR entre 54 y 70 y el TBR por debajo de 54. ¿Qué quiere decir esto? Por encima del rango, entre el rango o por debajo del rango, pues en inglés, above range, in range y below range, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Yo voy a buscar que para mis pacientes en ese tiempo en rango entre 70 y 180 debe ser mayor al 70%, excepto en adultos mayores donde es 50%, ¿cierto? Voy a buscar que entre 180 y 250 esté menos del 25% del tiempo, excepto en adultos menos del 50%. Y por encima de 250 menos del 5%, excepto en adultos mayores menos del 10%, ¿listo? Y el time below range, entonces el nivel 1 de hipoglicemia, es decir, entre 70 y 54, va a buscar que esté menos del 4% la mayoría de los adultos, los ancianos menos del 1%, y por debajo de 54, menos del 1% la mayoría de los adultos, los ancianos no deben estar ahí, ¿listo? Entonces ahí me llega el GPA y lo que yo voy a hacer es ver es esto, ¿listo? Y ahí me va a decir, ¿cuál es el time in range? 46%. Y habíamos dicho que debe ser 70%, o sea, este paciente está mal controlado, ¿cierto? Por encima del rango 24%, que no está mal, aquí era menor a 25%, pero por encima del rango 250, 20% está absurdamente alto. Recuerden que debe estar por debajo del 5%. Y así uno sabe cómo se ha venido comportando ese paciente en términos del control de su glicemia. ¿Listo? Y lo más importante a fin de cuentas va a ser individualizar. Aquí en esta diapositiva anterior estábamos hablando de adultos mayores, pero en general yo tengo que individualizar. Si bien yo dije la meta es que esté por debajo de 7%, tengo que ver si mi paciente tiene, no sé, muchas comorbilidades, es anciano, comórbido, ya no tiene mucha expectativa de vida, pues venga, vámonos a 8%, no tengo por qué irme a 7%. Y por el contrario, si mi paciente
no tiene riesgo de hipoglicemia, es joven, es súper adherente y demás, me puedo ir incluso hasta 6.5%. Pero aquí es muy importante esto que está acá, y es que siempre se debe evaluar la hipoglicemia. ¿Cierto? Tengo que ver qué pacientes están en riesgo de hipoglicemia para conforme a eso determinar cómo lo voy a hacer. Y recordar que en alto riesgo de hipoglicemia es donde quizá más ahí vale la pena de utilizar el monitoreo continuo de glucosa. Si un paciente tiene un episodio de nivel 2 o nivel 3 de hipoglicemia, que ya ahorita eso lo vamos a definir más adelante, algo está pasando y tengo que cambiar el plan, tengo que desintensificar digamos como la intensidad del manejo. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto de las metas? O por qué quizá se hace tanto énfasis en monitoreo continuo de glucosa, hemoglobina glicada, logremos que el paciente esté bien controlado y todo este tipo de cosas? La razón básicamente es porque todos los estudios han evaluado en diabetes mellitus tipo 2 que cuando uno tiene metas glicadas y lo hace a tiempo, logra una reducción de las complicaciones microvasculares. Estamos acá hablando de retinopatía, neuropatía, entre otras. ¿Listo? Sin embargo, pues digamos que no hay mucha evidencia en cuanto a que esto disminuya las complicaciones macrovasculares. Estamos acá hablando, por ejemplo, de ACV, falla cardíaca, infartos, etcétera. Pero sí logramos una reducción importante de las complicaciones microvasculares, que en muchas ocasiones son, diría yo, incluso las que más impactan a los pacientes, porque implica ceguera, implica amputaciones, entre otras. ¿Listo? En diabetes mellitus tipo 1, por su parte, sí se ha demostrado una disminución en complicaciones, tanto micro como macrovasculares, cuando no tiene un adecuado control glicémico. Entonces, por eso es muy importante que estén controlados. Y para lograrlo, vamos a hacer manejo no farmacológico, que básicamente es con todo lo que mencionamos arriba de prevención y unas cositas más que vamos a mencionar ahorita más adelante, y con medicamentos. Los antidiabéticos orales, antihiperglicemiantes orales, como les quieran decir, que tenemos varios: metformina, SGLT2, análogos del GLP-1, análogos del GLP-1 duales con el GIP, DPP-4, tiazolinedionas, sulfonilurias y las inyectables, que pues ahí entran los GLP-1, pero también las insulinas. Cada uno tiene sus consideraciones, digamos, como farmacológicas, que están ahí en esa tabla. No voy a entrar en ese detalle, sino que vamos a hablar de cómo los vamos a manejar. También estas son las distintas posologías que tenemos y pues digamos cuánto se puede dar máximo de cada uno de ellos, el costo que hay para Estados Unidos de cada uno de ellos. En Colombia tenemos el beneficio de que esos precios están un poco más estandarizados y controlados, digámoslo así, pero hay muchos sitios en donde pensar en acceder a los medicamentos que ojalá todos los pacientes deberían tener, en ocasiones no es posible por limitaciones en costo. ¿Listo? Y recordar que aquí tenemos pues la tirzepatida, que ya entró como tal dentro de las guías por pues el beneficio que se ha demostrado en los distintos estudios, que ahorita hablaremos más adelante. Anteriormente, pues digamos que el manejo de la diabetes era metformina y si no funciona, algo más. ¿Listo? Ya no, digamos que ahorita tenemos evidencia de que hay algunos medicamentos que tienen beneficio cardiovascular. Yo les mostré, el control glicémico no disminuye complicaciones macrovasculares, pero hay medicamentos que, independiente del control glicémico que logren, sí tienen un beneficio cardiovascular en los pacientes diabéticos. Y esos medicamentos son los análogos del GLP-1 y los inhibidores del SGLT2. En los inhibidores del SGLT2 tenemos unos estudios pivotales, digámoslo así, que son estos: el EMPA-REG, el CANVAS, el DECLARE-TIMI y el VERTIS, que es el de ertuglifosina, que está ahí con un asterisco porque fue el único que no sirvió. Entonces el EMPA-REG, el CANVAS y el DECLARE-TIMI mostraron que los SGLT2 lograban un buen control glicémico y demás, pero como desenlace secundario mostraron que disminuía eventos adversos cardiovasculares mayores, hospitalizaciones por falla cardíaca y desenlaces renales. ¿Cuál es el problema de esto? Que al ser desenlaces secundarios yo no lo puedo confirmar. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Estudios dirigidos para confirmar esto. Entonces tenemos el CREDENCE, el DAPA-CKD, el ESCORET y el EMPA-KIDNEY, que mostraron en desenlace primario renal que efectivamente los inhibidores del SGL2 disminuyen desenlaces renales mayores en los pacientes diabéticos, instauración de enfermedad renal diabética, progresión de enfermedad renal diabética y que lleguen a requerir diálisis e incluso muerte renal. Entonces, por eso digamos que hay ese beneficio claramente documentado en los inhibidores del SGLT2, y lo mismo ocurre en falla cardíaca. El DAPA Heart Failure, el DELIVER, el Emperor Reduced y Preserved y el SOLOIST nos mostraron que los inhibidores del SGLT2 disminuyen la incidencia de las hospitalizaciones y las muertes por falla cardíaca en los pacientes diabéticos. Y además, como les dije, los de arriba nos había hablado de beneficios en general en eventos adversos cardiovasculares mayores. Los análogos del GLP-1, estos son los estudios que tenemos: el LEADER, el SUSTAIN, el REWIND y el Amplitude O. También tenemos el HARMONY, que el HARMONY no es que no haya servido, sino que no bajó de peso, entonces lo dejaron de procesar. El HARMONY, que si mal no estoy ahí, es el albiglutide. Entonces ahí tenemos el liraglutide, el semaglutide, el dulaglutide
y pues digamos que esos mostraron beneficio. El ELIXA y el EXCEL, que son los del Exenatide, no mostraron ningún tipo de beneficio cardiovascular. Entonces el Libre, el Sustainable y el Amplitude mostraron un buen control glicémico y además una disminución en eventos adversos cardiovasculares mayores. Pero ojo, no tenemos evidencia clara de falla cardíaca. De hecho, el estudio que hay no mostró beneficio y no hay estudios específicos renales. Viene uno en camino que es el FLOW, pero todavía no se ha publicado. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que los inhibidores del SGLT2 y los GLP-1 disminuyen los eventos adversos cardiovasculares mayores. Y si uno se va a los detalles de los estudios, sobre todo los GLP-1 disminuyen los eventos adversos cardiovasculares mayores. ¿Qué estamos hablando acá? Infarto, ACV y muerte por alguna de los dos anteriores. ¿Listo? Pero los inhibidores del SGLT2 disminuyen desenlaces renales y disminuyen desenlaces relacionados con falla cardíaca. ¿Listo? Hay la duda, ¿será que si yo combino los SGLT2 con el GLP-1 hay efecto añadido? Lo que parece ser es que sí en estudios observacionales, no tenemos ensayos clínicos aleatorizados, pero parece que sí. Y también podría surgir la duda, si el GLP-1 es una incretina y demás, ¿será que los DPP-4 sirven? Y la respuesta es no. ¿Listo? Y quiero hacer una claridad con esto que está aquí, el Pioneer 6. Los GLP-1 son medicamentos inyectables subcutáneos, ¿listo? Inyectables subcutáneos. Pero salió una formulación oral de semaglutide, que se ha probado en el estudio Pioneer 6, que tiene un beneficio en peso, tiene un beneficio en control glicémico, pero no tenemos evidencia de beneficio cardiovascular con la formulación oral. Entonces, si yo voy a utilizar un GLP-1 en busca del beneficio cardiovascular, no voy a utilizar semaglutide oral. Es como el mensaje, ¿listo? ¿Cómo voy a organizar entonces yo eso? ¿Yo cómo voy a decir qué le voy a poner a mi paciente? Entonces esto es lo que va a ocurrir. Yo tengo un paciente que le acabo de diagnosticar diabetes mellitus tipo 2, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer es ver sus factores de riesgo, ¿cierto? Entonces voy a ver, 1, si mi paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, por ejemplo ya tuvo un infarto, ya tuvo una ACV, tiene placas ateromatosas, tiene enfermedad arterial periférica o tiene un muy alto riesgo cardiovascular, ¿cierto? O la otra posibilidad es que mi paciente tiene alguna de estas dos, tiene falla cardíaca o tiene enfermedad renal crónica, ¿listo? Y una tercera posibilidad, pues es que no tenga ninguna de las anteriores, ¿cierto? Entonces vamos a irnos por la primera. Mi paciente o tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica o tiene un alto riesgo cardiovascular. ¿Qué voy a hacer yo ahí? GLP-1 o SGLT2. Si me preguntan a mí, GLP-1 mejor. ¿Por qué? Por lo que les dije. Digamos que los desenlaces son más consistentes. Los SGLT2, no sé, hay uno que tuvieron que hacer específicamente el declare TIMI, por ejemplo, solo en pacientes infartados, porque no les dio el declare original. No sé, yo preferiría GLP-1. Y si con el GLP-1 no es suficiente, pues le adiciono el SGLT2. ¿Listo? GLP-1 es SGLT2. Y si con eso no es suficiente, pues le adiciono algo más. ¿Listo? Ahora, si mi paciente tiene falla cardíaca o tiene enfermedad renal crónica, ¿qué voy a hacer? Pues SGLT2. ¿Listo? Y si con SGLT2 no es suficiente, pues me voy a GLP-1 si lo necesito o a cualquier otro medicamento. ¿Listo? Aquí entra algo muy importante y es que fíjense que antes sí o sí teníamos que empezar con metformina. Es decir, si el paciente tenía una diabetes, digámoslo así, tranqui, porque tenía una hemoglobina glicada en 6.9%, la guía me decía que le tenía que poner metformina y le tenía que poner SGLT2. Pero ya no. Si mi paciente no tiene indicación de terapia dual, puedo empezar monoterapia con el GLP-1 o con el SGLT2 si tiene la indicación. Ahora, ¿qué pasa por este lado? Cuando el paciente no tiene ninguno de esos factores de riesgo cardiovasculares ni nada por el estilo. Voy a evaluar si lo que necesito, pues digamos, es bajarle suficiente el peso o el problema es la hipoglicemia o cosas por el estilo. Y según eso voy a mirar. Por ejemplo, si quiero un paciente que, pues digamos, reduzca bastante de peso, voy a irme por un GLP-1, sobre todo sema o tirzepatide. Si no, dula o liraglutide. Si no, SGLT2. Y si no, pues me voy con alguno de los otros. Y no es del DPP-4, metformina, etc. Por otro lado, digamos que lo que yo más quiero es bajarle harto la glicemia. Mi paciente estaba en 7.5%, cosas por el estilo. Pues entonces yo prefiero ponerle un GLP-1, ¿cierto? O la combinación de un GLP-1 con insulina o un GLP-1 mezclado con alguno de los anteriores. Porque esos son los que más efecto tienen en reducir la glicada. ¿Listo? Y con eso voy a ir viendo. Pero entonces la pregunta es, yo les he dicho, si no tengo indicación de biterapia, si tengo indicación solo de monoterapia, ¿yo cómo determino eso? Entonces, para terapia dual, yo voy a poner a todos los pacientes que tengan una hemoglobina glicada más de 1.5% arriba de la meta. Si mi meta es 7%, si mi paciente está en 8.5%, yo debería iniciarle 2 medicamentos.
¿Listo? Algunos incluso indican que uno debería considerarlo de forma más temprana. Este estudio es con vildagliptina metformina, que es el Verify, pero bueno. Cada adición de medicamento mejora la reducción de la glicada, entonces por eso es importante hacerlo, pero recordar que hay algunos que reducen más que otros, por ejemplo los análogos del GLP-1 hasta 2%, los SGLT2 no llegan al 1%, entonces por eso es importante tener eso en consideración. Si mi paciente no tiene esta indicación o no tiene esta consideración, pues nada, le empiezo con monoterapia, y como dijimos, no tiene que estar la metformina ahí metida obligatoriamente, ¿listo? ¿Cuándo voy a indicar de entrada insulinoterapia o manejo con inyectables? Pacientes que tengan una hemoglobina glicada mayor a 10%, glicemia mayor a 300 o que tengan síntomas de fallo de célula beta, pérdida de peso, polidria, polidipsia, polifagia. ¿Listo? Importante. A la insulinoterapia yo también puedo llegar cuando, por ejemplo, estoy en terapia dual, no logro la meta, pongo un tercer medicamento, no logro la meta, pues nada, me voy a insulina. Y algo importante es que insulinizar a un paciente no es indicación de quitarle los medicamentos orales. ¿Cómo le voy a quitar yo el SGLT2 y el GLP-1 si esos son los que me están dando el beneficio cardiovascular en ese paciente? Es importante tener eso en mente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a manejar eso de los inyectables? ¿Cierto? Si yo tengo un paciente que tiene indicación de inyectables, como habíamos dicho, hemoglobina glicada mayor a 10%, etcétera, bla, o tengo esos 3 medicamentos orales y no he logrado la meta, o idealmente preferir el GLP-1. ¿Listo? Los estudios ya cada vez más nos han mostrado que si yo inicio GLP-1, incluso puede ser hasta mejor que insulina. Menos riesgo de hipoglicemia, igual control glicémico en algunos casos, incluso superioridad en control glicémico. Si yo tengo que intensificar, es decir, por ejemplo, estoy solo con el GLP-1 y tengo que poner algo más, pues puedo considerar duales, es decir, la combinación de GLP-1 con insulina, que son Soliqua o Sultofy. Ojo, cuando yo utilizo duales, que son Sultofy o Soliqua, digamos que aquí la dosificación está dada por la insulina, por las unidades de la insulina. Y cuando yo uso esos medicamentos no llego a las dosis de beneficio cardiovascular de los GLP-1. Entonces, si yo le estaba dando GLP-1 a mi paciente porque se infartó y le tengo que intensificar y me toca ponerle insulina, pues no puedo irme a estos porque le quito el beneficio cardiovascular. Me toca dejarle el GLP-1 y ponerle la insulina. ¿Listo? Como habíamos dicho, recordar que no es indicación de retirar la medicación oral. Y si tengo que definitivamente poner insulina, voy a preferir los análogos de segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? NPH, insulina regular humana, no tienen los mismos eventos que si yo utilizo análogos de segunda generación, como Degludec, como Glargina, y en las rápidas como Lispro, etc. Eso se ha visto sobre todo en las basales. Si yo utilizo análogos de segunda generación o análogos de insulina como pueden ser Glargina U100 y no U300, pues logro menor hipoglicemia, ¿cierto? Y menor hipoglicemia nocturna si comparo, por ejemplo, Degludec con Glargina U100, que sería la de primera generación. Ya en cuanto a prandiales, si utilizan insulina regular humana o una ultra rápida como Lispro o Aspart, no hay una clara superioridad, pero también se recomienda ojalá utilizarlos. Insulina inhalada, no tiene evidencia, muchas consideraciones, eso creo que nadie lo usa, la verdad. Cuando yo hablo entonces de insulina, las insulinas se dividen así, que es importante tener eso en mente. Puedo tener las insulinas de larga acción, ¿cierto? Que son las que estábamos hablando, que son análogos de insulina. Y en los análogos de insulina yo puedo tener de primera generación, que son el Detemir y la Glargina U100, o de segunda generación, que son el Degludec y la Glargina U300. Puedo tener insulina de acción intermedia, ¿cierto? Que básicamente es la NPH. ¿Qué cambia entre una insulina de acción intermedia y una insulina de acción larga? ¿Qué tanto tiempo dura? Esta la tengo que dosificar cada 12 horas, esta la tengo que dosificar cada 24 horas. Y por esto estas dos insulinas son las que yo voy a manejar como insulinas basales. ¿Listo? Es decir, aquellas insulinas que yo utilizo para mantener un nivel, digamos, como basal de insulina en el cuerpo del paciente. Luego tengo las insulinas de acción corta, que es la regular humana, o de acción rápida, donde tenemos Aspart, Lispro, Glulicina. ¿Qué cambia? ¿Qué tan rápido actúan? Esta empieza a actuar casi que de forma inmediata a los 10 minutos, esta empieza a actuar a los 30 minutos. Pero en conjunto, estas son las que yo voy a entender como insulinas de acción prandial, o lo que se conocen como los bolos de insulina. Es decir, estas son las que yo voy a utilizar antes de las comidas para prevenir un pico de hiperglicemia. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que insulinizar a un paciente, si fue porque, por ejemplo, no logro control con varios medicamentos, usualmente empiezo solo con basal. Y según cómo responda, voy viendo si le voy adicionando bolos. Pero si mi paciente me debutó con una crisis hiperglicémica o con una glicemia mayor a 300, normalmente se va con basal bolo para la casa, con los dos de una vez. Eso va variando. ¿Listo?
Entonces, si yo estoy diciendo que mi paciente necesita un inyectable, porque o tengo esa indicación de más de 10% de glicada, o ya tengo varios orales y no lo he logrado, si puedo, le inicio un GLP-1. ¿Listo? Si mi paciente ya tiene un GLP-1, a pesar del GLP-1 está por encima de la meta de hemoglobina glicada, pues le voy a añadir una insulina basal. ¿Listo? ¿Cómo le voy a añadir la insulina basal? Le voy a iniciar 10 unidades o 0.1 a 0.2 unidades por kilo de alguna insulina basal, que puede ser NPH cada 12 horas o puede ser alguno de los análogos cada 24 horas. Y lo que voy a hacer es que ahí todos los pacientes que están con insulina tienen educación en diabetes, entonces tienen un glucómetro y ellos saben usar su glucómetro. Le voy a decir, vaya siguiéndose las glucometrías. Si con las glucometrías usted está por fuera de metas, es decir, usted antes de las comidas está por encima de 130 todo el tiempo, se va a ir subiendo la dosis cada 3 días. ¿De a cuánto? De a 2 unidades. Entonces si tenía 10 unidades, listo, está comiendo, yo no sé qué, no, todo el tiempo estoy con glicemias mayores a 130 antes de las comidas, listo. A los 3 días yo no voy a usar 10 unidades, sino que voy a utilizar 2 unidades, listo. Y así sucesivamente, listo. Si hay hipoglicemia, pues lo que voy a hacer es disminuir la dosis un 10 a un 20%. Y aquí voy a hacer un control entonces a los 3 meses. Si a los 3 meses mi paciente no ha logrado control de hemoglobina glicada, pues nada, me tocó añadirle una prandial, ¿cierto? ¿Cómo le va a añadir la prandial? Se lo va a añadir a 4 unidades por día o 10% de la dosis basal que manejaba el paciente. ¿Listo? Si la hemoglobina glicada está menor a 8%, puedo considerar bajarle un poquito la basal y añadirle la prandial. De resto, le dejo la dosis de basal que tenga con la que haya llegado después de haber hecho sus ajustes y le inicio el bolo, ¿cierto? Y nuevamente le voy a decir lo mismo, usted se va a empezar a monitorizar y si usted se da cuenta que antes de las comidas o por ejemplo después de las comidas a las 2 horas está por fuera de metas, se va a empezar a titular. Si todas están alteradas, pues titúlese la basal, como habíamos hablado. Si está alterada, por ejemplo, solo la después del almuerzo, pues entonces titúlese la prandial del almuerzo. ¿Listo? ¿Y cómo se la va a titular? Le va a subir 1 o 2 unidades o 10 a 15% 2 veces a la semana. ¿Listo? Aquí estamos hablando de un primer bolo. ¿Dónde le va a poner ese primer bolo? Normalmente en la comida más grande, que suele ser el almuerzo, o si el paciente es juicioso y se monitoriza, donde él vea que es más se pone hiperglicémico. Hay gente que se pone más hiperglicémico con el desayuno que con el almuerzo. Entonces se la pongo en el desayuno. Si con el primer bolo no fue suficiente, 3 meses, la hemoglobina glicada sigue fuera de metas, pues nada, me tocó entonces ponerle un segundo bolo, con las mismas consideraciones. Si con el segundo bolo no se suficiente a los 3 meses, pues tercer bolo. Y más de 3 bolos, pues no puedo poner. Entonces, basal bolo o MDI, que es multiple dose of insulin, es cuando un paciente tiene un basal y 2 o 3 bolos. ¿Listo? Y ahí yo qué hago, pues nada, titularle. ¿Cuál es el beneficio de la insulina? Que no tiene dosis máxima, ¿listo? Pero siempre tengo que ver, si mi paciente ya está con unas dosis de insulina exageradamente altas, pues ¿qué está pasando? ¿Será que está desarrollando anticuerpos? ¿Será que simplemente no es juicioso y nada que se controla? O cosas por el estilo, ¿listo? Y así funcionaría el manejo en diabetes mellitus tipo 2. Espero que haya quedado claro. Manejo en diabetes mellitus tipo 1, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Múltiples dosis de insulina. Como mínimo múltiples dosis de insulina. Pero lo ideal es que mi paciente debe tener una bomba de insulina, ¿cierto? Debe tener un dispositivo de infusión continua de insulina, que ya vamos a hablar un poquito de eso en tecnología en diabetes. Y muy importante, cuando yo tengo un paciente con diabetes mellitus tipo 1 o un diabetes mellitus tipo 2 que está con múltiples dosis de insulina, que requiere glucometrías o que ya está con tecnología en diabetes, la educación es primordial. ¿Listo? Consideraciones acá, siempre voy a preferir los análogos de insulina, siempre voy a preferir los sistemas de infusión continua unidos a un monitoreo continuo de glucosa. Todos estos pacientes necesitan implementar conteo de carbohidratos. Ojalá los de diabetes mellitus tipo 2 también, sobre todo cuando están con insulinas. Pero los de diabetes mellitus tipo 1 deben saber contar carbohidratos y con eso deben saberse calcular sus ratios y sus sensibilidades necesarias para determinar cómo se van a ajustar la tecnología. ¿Hay beneficio de utilizar terapia oral en diabetes mellitus tipo 1? Hay posible beneficio con pramlintide, GLP-1 y SGLT2, pero no con evidencia suficiente para recomendarlo. Diabetes mellitus tipo 1 se maneja con insulinas, ¿listo? Y uno puede hacer uso, por ejemplo, de diabetes M. Diabetes M es muy buena para que si ellos saben contar carbohidratos, se calculen los ratios, la sensibilidad y sepan cómo se tienen que ir corrigiendo la glucometría. Y algo que cada vez más se habla en el manejo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 es el trasplante de islotes beta pancreáticos. ¿Cuándo lo voy a considerar? Si mi paciente está con múltiples dosis de insulina, está con la mejor tecnología en diabetes, pero se sigue poniendo hipoglicémico, sigue haciendo cetoacidosis, está muy malo, pues nada, si tiene una función renal estable, voy a considerar el trasplante.
Si tiene alteración en la función renal, voy a considerar un trasplante simultáneo. O si tengo un paciente con diabetes tipo 1 y por alguna razón le van a trasplantar el riñón, voy a considerar trasplantarle el riñón e islotes beta pancreáticos. ¿Listo? Hablemos entonces un poquito de eso de tecnología en diabetes, que es algo que cada vez más se habla en la guía de la ADA. La tecnología en diabetes lo que busca es una administración más fisiológica y adaptativa de insulina y un mejor control glicémico del paciente. Y por eso lo primero que teníamos eran los pens inteligentes y pues los glucómetros, que todos los pacientes deberían de tener como mínimo. Después ya vienen las bombas de insulina, vienen los monitoreos intermitentes o continuos de insulina y actualmente lo que tenemos pues básicamente son los dispositivos cerrados, ¿sí? Los dispositivos de infusión continua de insulina acoplados a un monitor de monitoreo continuo de glucosa, que el dispositivo básicamente hace todo. ¿Qué logramos con esto? Mejor control y menos hipoglicemia, y eso se traduce en menos desenlaces adversos. ¿Cuál es el pero de la tecnología en diabetes? Es muy costosa e implica que el paciente debe estar muy bien educado. ¿Listo? Entonces empecemos con la glucometría, ¿cierto? ¿Qué paciente debería tener un glucómetro? Todo paciente que tenga insulina. Si un paciente tiene insulina, debe tener un glucómetro. Si está con manejo oral, pues no necesariamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con eso es que vamos a saber si está controlado o no y con eso es que el mismo se va a poder empezar como a titular, ¿cierto? Sin insulina no hay beneficio, quizá un beneficio comportamental, pero beneficio de control o de desenlaces fuertes, no. ¿Listo? ¿Por qué la glucometría es buena? Se asocia con un mejor control glicémico cuando se una a otras estrategias y siempre tener en consideraciones, pues digamos, como las posibles fuentes de error de los glucómetros. Afección propia del glucómetro, hipohiperoxemia, extremos de temperatura o sustancias de interferencia, que son estas que tenemos acá. ¿Listo? ¿Cuándo voy a indicar monitoreo continuo de glucosa? El monitoreo continuo de glucosa, ¿qué es? Me voy a volver a esta diapositiva. Es un paciente que le ponen un sensor que lo que va a medir es la glicemia intersticial. Y esa glicemia intersticial o esos datos los va a pasar a un aparatico que el paciente o el médico van a poder evaluar. Ese monitoreo continuo de glucosa existen tres formas de hacerlo: en tiempo real, intermitente o profesional. En tiempo real, ¿qué es? Es un paciente que tiene un control de glicemia todo el tiempo. Y todo el tiempo eso está transmitiéndole los datos a un dispositivo. El intermitente es lo que se conoce como el freestyle, que es el paciente que también tiene el dispositivo, pero que todo el tiempo se tiene que estar escaneando. Entonces lo que ellos tienen que hacer es, como mínimo cada 8 horas, ese sensor pasárselo por acá por el brazo y con eso ellos van viendo, digamos, cómo está la glicemia intersticial. Y el profesional es el paciente que quizá no tiene indicación de monitoreo continuo en tiempo real o intermitente, pero el médico dice: este man no me cuadra, este man todo el tiempo está haciendo hipoglicemia, ¿será que está haciendo algo? Le voy a dejar un monitoreo por 7 a 14 días, me lo trae y el médico es el que no analiza, el paciente no va a hacer absolutamente nada con eso. ¿Quiénes tienen indicación de monitoreo continuo de glucosa? Todos los pacientes con múltiples dosis de insulina, con riesgo de hipoglicemia, las embarazadas, pues digamos que deberían tenerlo como mínimo. Todos los pacientes con diabetes tipo 1 deberían tenerlo definitivamente. ¿Listo? ¿Cuáles son los beneficios? Reduce la hemoglobina glicada, disminuye la hipoglicemia y en diabetes tipo 1 definitivamente el continuo es superior al intermitente. Mientras que en tipo 2 no hay claridad de eso y por eso cuando un paciente con diabetes tipo 2 se le pone monitoreo continuo de glucosa, pues suele ser un freestyle y no un Medtronic, ¿cierto? ¿Hay intermitencia con esto? Sí, dependiendo del tipo de monitor que se utilice. Acetaminofén, ácido ascórbico, hidroxiurea, manitol, sorbitol podrían llegar a tener intermitencias, es importante tenerlo en mente. Y la última, digamos, como novedad que tenemos en tecnología, pues son las bombas de insulina. Las bombas de insulina lo que hacen es dar una infusión continua de insulina. Entonces las primeras únicamente hacían eso, una infusión continua de insulina y al paciente le tocaba estarse ajustando. Después de eso vino una aumentada por sensor, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la aumentada por sensor? Que está conectado a un sensor, el sensor le transmite acá y esto tiene un algoritmo que le permite hacer cosas. Por ejemplo, con ese algoritmo ellos predicen: oiga, este sensor me dice que este paciente está bajando su glicemia intersticial, su glicemia intersticial, muy probablemente en 15 minutos va a llegar a un valor menor a 70. Entonces, ¿qué hacen? Frenan la infusión. Entonces se llama una detención en previsto. Entonces eso lo logran, pues digamos que las aumentadas por sensor, el sistema cerrado híbrido, digamos que cada vez menos requiere la intervención del paciente, pero el paciente lo que sí le toca hacer en el sistema cerrado híbrido es que cuando va a comer, calcula cuántos gramos de carbohidrato va a comer, hace conteo de carbohidratos y dice: oiga, me va a pasar tantos carbohidratos, y la bomba hace el cálculo y ¡pim!, le pasa el bolo de insulina si lo requiere. Pero la que tenemos ahorita, más novedosa, es la 780, pues por lo menos en términos de la Medtronic, pero hay otras bombas. La 780, que es un sistema cerrado completo. ¿Qué es el sistema cerrado completo? Que uno solo le hace como los ajustes iniciales y ya.
De resto ellos calculan todo, no hay que estarle poniendo conteo de carbohidratos, no hay que ponerle nada, eso hace todo solito. Entonces es una maravilla, por eso le llaman el páncreas artificial. ¿Listo? ¿Quiénes tienen indicación de esta tecnología? Ojalá todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Pero si no son todos, los pacientes que con tipo 1 y con múltiples dosis de insulina y monitoreo continuo siguen haciendo hipoglicemia, se los tengo que poner. Y los pacientes con diabetes tipo 2 que tengan múltiples dosis de insulina y que tengan riesgo de hipoglicemia. ¿Qué tanto uno ve eso en un diabético tipo 2? No mucho, por lo menos acá en Colombia. En un diabético tipo 1 sí cada vez más se ve y debería ser el estándar de manejo realmente en estos pacientes. ¿Problemas nuevamente? Pues el costo. ¿Listo? Entonces así voy a manejar la diabetes. ¿Cómo la voy a seguir? Entonces le voy a hacer un examen físico adecuado, por lo menos de manera anual. Le voy a evaluar la presión arterial, la altura, el peso, le voy a palpar la tiroides, un fondo de ojo idealmente con un oftalmólogo, voy a evaluar si tiene ortostatismo, voy a mirarle los pies, voy a evaluar si tiene depresión, si hay alteración cognitiva o no. Y anualmente le voy a evaluar su perfil lipídico, su función hepática, pues digamos como un uroanálisis, la función renal, la TSH, vitamina B12 si está con metformina, hemograma, potasio si está con algún medicamento que pueda alterar eso, calcio, vitamina D y fósforo en los pacientes. ¿Listo? Anualmente le voy a evaluar eso. ¿Y qué más voy a hacer en ese seguimiento? Voy a evaluar manejo, adherencia, control, voy siempre a valorar el riesgo de hipoglicemia, las inmunizaciones que ya vamos a hablar un poco más de ellas. Voy a hacer tamizaje de autoinmunidad en los diabéticos tipo 1 si tienen indicación de enfermedad tiroidea celíaca, de anemia perniciosa, que son las que más se asocian. Voy a evaluar la alteración cognitiva porque los pacientes diabéticos tienen 43% más riesgo de demencia y cuando están dementes, pues me toca simplificarles el manejo. No puedo tener un paciente demente con una tecnología en diabetes, por ejemplo. Evaluar hipoacusia, pancreatitis, hipogonadismo, SAOS, enfermedad periodontal, el componente psiquiátrico es muy importante y prevención y manejo del COVID-19 y sus complicaciones y el tamizaje de neoplasias, pues indicado por edad. ¿Listo? Esto es muy importante, tengo que hacer un manejo multidisciplinario, ¿cierto? El fondo de ojo, pues si yo no sé hacer fondo de ojo, que es el común de casi todos nosotros, pues mándelo al oftalmólogo a que le haga un fondo de ojo dilatado anual, ¿cierto? Las mujeres que tienen potencial de paridad, pues ojalá que las vea un médico familiar para la planeación de todo esto, que lo vea el nutricionista, ¿cierto? Que lo vea el audiólogo si es necesario, el trabajo social si es necesario, ¿listo? Y con eso pues uno va a ir evaluando. Dentro de todo este manejo pues está el manejo de la obesidad, que definitivamente es muy importante. Sabemos que la obesidad se define como un índice de masa corporal mayor a 30, pero ojo, hacer una valoración nutricional completa. Puede que por otros parámetros el paciente esté malnutrido, obeso y no necesariamente con el índice de masa corporal por más encima de 30. ¿Por qué es importante? Porque el manejo previene el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 y previene la progresión de la diabetes mellitus tipo 2 cuando el paciente ya la tiene, además de que beneficia todas las comorbilidades cardiovasculares del paciente. Por eso por lo menos anualmente debe evaluar la obesidad y cada vez más hace énfasis pues en hacer un adecuado manejo del idioma con estos pacientes. No decirle usted está gordo o es su culpa, sino pues nada, como qué pasó, cómo lo podemos ayudar, etc. Reducción, lo ideal es que sea más o menos del 7% de peso, desde ahí se ve que hay una mejoría en desenlaces, pero lo ideal es que sea mayor al 10%, guiado por un nutricionista. Y siempre evaluar pues qué medicamentos favorecedores tiene el paciente, las tiazolinedionas, los antipsicóticos, los corticoides, pues favorecen la obesidad. Para el tratamiento, pues tengo manejo no farmacológico y cirugía metabólica. ¿Cómo lo voy a indicar? Si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 27, farmacoterapia. Y si está mayor a 30, debo empezar a considerar la cirugía metabólica. En cuanto al manejo no farmacológico, lo que yo voy a buscar es un déficit de 500 a 700 kilocalorías al día. Y en farmacológico voy a entender efectividad como una pérdida mayor al 5% en 3 meses. Si se consigue, se continúa, no lo quito, lo continúo. Y si no se consigue, pues cambio a otro medicamento. ¿Listo? Aquí es importante que yo no solo busco reducir, sino mantener la pérdida de peso. Que el paciente no esté como un yo-yo bajando y subiendo de peso. Y no hay evidencia al momento de suplementos nutricionales. Cada vez más se está haciendo el estudio de dispositivos, es decir, no cirugía metabólica, sino poner un balón gástrico que se pone vía endoscópica y el balón se infla cuando el paciente va a comer y por eso tiene más saciedad. Aspirado gástrico, estimulador del nervio vago, o el hydrogel o el plenity, que es un hidrogel que también aumenta, digamos, como la saciedad gástrica. Esto pues digamos que se está estudiando, parece que tiene beneficios, no está ampliamente recomendado, pero pues muy probablemente a futuro es algo que estaremos viendo más frecuentemente.
En cuanto al manejo farmacológico, ya dijimos más de 27. Hay muchos medicamentos hipoglicemiantes que a su vez bajan de peso. Entonces pues deberíamos priorizar estos medicamentos en los pacientes obesos. Y existen otros medicamentos que se pueden considerar. Orlistat, fentermina, topiramato, entre otros. Y el manejo quirúrgico se va a indicar con índice de masa corporal por encima de 30. Y es muy importante que requiere un equipo multidisciplinario. Uno no puede operar a un paciente porque sí. Lo tiene que ver el psiquiatra, el nutricionista. Tenemos que saber que el paciente va a ser adherente y demás. Y es muy buena, induce remisión de diabetes en hasta 2/3 de los pacientes, además de que logra otros beneficios cardiovasculares, sin evidencia sólida en diabetes mellitus tipo 1, y hay una tasa baja de complicaciones quirúrgicas, pero pues pueden llegar a ocurrir, malabsorción, dumping, etc. ¿Listo? Estos son entonces algunos de los medicamentos que tenemos. Tenemos la fentermina, que es importante saber que solo se puede utilizar pues por menos de 12 semanas. Tenemos el orlistat, que es un inhibidor de lipasa, fentermina, topiramato, naltrexona, bupropión, que son opciones que se pueden utilizar, pero en general si es diabético y obeso, pues póngale el GLP-1. Los GLP-1 tienen una muy buena evidencia en reducción de peso, entonces es importante tener eso en mente y saber que no necesariamente necesita el riesgo cardiovascular para ponérselo. Semaglutide oral, por ejemplo, es una opción que no es inyectable, que reduce peso y que podría servir en los pacientes que no tienen alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida. Dentro del manejo de la diabetes, pues tenemos que recordar lo que hemos mencionado muchas veces. Y es que los pacientes, de por sí la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular mayor. Y estos pacientes van a tener otros factores de riesgo cardiovasculares. Hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad renal crónica. Y por eso es muy importante acá el manejo en estilo de vida, que ya hemos mencionado, en prevención y demás. Y el manejo de cada una de estas complicaciones. La pregunta es cómo determino el riesgo cardiovascular, porque ustedes siempre han leído, no, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular mayor al 10%, es cuando más tengo que intervenir, estatina, etcétera, bla. En Latinoamérica no está muy claro, tenemos un score que es el HEARTS, que fue creado por la OPS y en teoría está estandarizado para la población latinoamericana, o hay otros, pues uno ya se individualiza en cada país cuál es el que más está validado para cada uno, pues digamos, de sus países, ¿cierto? Hablando específicamente de hipertensión, pues lo que buscamos, si el paciente está hipertenso, es que tenga una tensión menor a 130/80. Eso, pues digamos que, si uno dice cuál es la evidencia de eso, no es la mejor, porque el SPRINT, que es el principal estudio que llevó a ese cambio en la meta del control de tensión arterial, pues excluyó a los diabéticos. ¿Por qué? Porque la CORT no demostró beneficio con este nivel de tensión arterial. Pero en el STEP, que es un estudio que se hizo en pacientes ancianos, 20% de los pacientes eran diabéticos y tuvo un desenlace favorable. Entonces, en general, ¿qué hacemos? Pues nada, 130/80 para todo el mundo. ¿Cómo vamos a manejarlos? Entonces uno mira, si el paciente tiene una tensión muy alta, más de 150/90, terapia dual, si no, terapia única. Y lo que voy a ver es si mi paciente tiene albuminuria, ¿cierto? O tiene alguna enfermedad cardíaca, falla cardíaca o algo por el estilo. Si es así, mi primera línea va a ser IECA o ARA2. Si no es así, digamos que puedo iniciarle lo que yo quiera, básicamente antihipertensivos. Y después miro, el paciente está logrando una meta, si no, pues le voy combinando medicamentos. Pero lo importante es saber que el IECA y el ARA2 en general van a ser la respuesta al manejo de la hipertensión en estos pacientes, pero que si no tiene albuminuria, no tiene ninguna otra comorbilidad, podría considerar calcioantagonistas o diuréticos. ¿Listo? Recordar aquí que la razón de ser de estos, pues que van a ser antiproteinúricos, como vamos a ver ahorita. En cuanto a la dislipidemia, pues digamos que puedo manejarla como prevención primaria o secundaria, es decir, el paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o el paciente que no la tiene. Cuando no la tienen, pues digamos que si está entre 40 y 75 años y no tiene factores de riesgo cardiovascular, voy a utilizar estatinas en moderada intensidad. Si tiene factores de riesgo cardiovascular, voy a utilizar estatinas en alta intensidad. Si con esto yo no logro el control, es decir, con las estatinas no es suficiente para llegar a la meta, que ya vamos a hablar de cuál es, puedo considerar ezetimibe, inhibidores del PCSK9, ácido bempedoico, que se han usado incluso en estudios de prevención primaria. ¿Tienen más evidencia en prevención secundaria? La respuesta es sí, pero se podrían llegar a considerar en prevención primaria. Que los vayan a autorizar acá en Colombia, no creo, pero pues digamos que podría pasar, ¿cierto? Menores de 40 años, pues digamos que aquí es donde entra la duda de si uno debería tratar o no para los pacientes dislipidémicos, pero en general, si no tiene factores de riesgo cardiovascular, estilo de vida, si tiene factores de riesgo cardiovascular, voy a utilizar estatinas en un esquema de moderada intensidad. Y por encima de 75 años, pues voy a individualizar, porque aquí el riesgo de el beneficio, de las estatinas no es algo que esté claramente así, pues súper documentado en la evidencia. Como prevención secundaria, pues todos se van a ir con esquema de alta intensidad y si no logro la meta, le voy a poner ezetimibe, que ahí está el estudio Improve It, PCSK9, que es el estudio Fourier y Odyssey Outcomes, o Inclisiran, que es el estudio Orion, o el ácido bempedoico, que ya cada vez más
pues digamos se está recomendando y tiene más evidencia y estudios cada vez más fuertes. El principal pues es el Clear Wisdom, ¿cierto? Y hay uno de ácido bempedoico específico en pacientes diabéticos que demuestra claro beneficio en disminución de desenlaces adversos cardiovasculares mayores. Entonces podríamos considerarlo en el paciente que no logra meta, por ejemplo, con estatina ezetimibe, no le puedo poner el PCSK9, le pongo el ácido bempedoico. Consideraciones ya dijimos, va a individualizar en mayores de 75 años. Si el paciente no tolera las estatinas o tiene contraindicación, pues en general de entrada lo va a poner ezetimibe y PCSK9. El ezetimibe solo no logra ni siquiera reducir en los lípidos al nivel de una estatina de moderada alta intensidad, mucho menos de alta intensidad. Entonces me toca irme de una vez con combinado. Y si hay, pues digamos, como un leve riesgo aumentado de diabetes mellitus, pero no de demencia con las estatinas, como ya habíamos mencionado, esto no nos va a contraindicar el uso de la estatina. Perdón. ¿Cuál va a ser la meta de dislipidemia o la meta de LDL, para la dislipidemia en estos pacientes? Si estoy en prevención primaria, 70 de LDL. Si estoy en prevención secundaria, 55 de LDL. Debo manejar la hipertrigliceridemia si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, solo cuando está por encima de 500, y ahí voy a usar fibratos. Si tiene factor de riesgo cardiovascular, lo por encima de 150 lo voy a manejar si persiste en este nivel pese a las estatinas, porque las estatinas también bajan los triglicéridos. ¿Listo? En ese escenario ya no voy a utilizar los fibratos, sino que voy a utilizar el icosapentil, el famoso omega 3, pero es importante que debe ser el que utilizaron en el estudio Reduce It. No es como, ay, vaya y coma salmón. No, tiene que ser ese suplente específico del icosapentil porque es el que tiene beneficio cardiovascular. ¿Listo? De momento no hay utilidad de combinar estatinas con fibratos o niacina para reducir el LDL o el riesgo cardiovascular. ¿Qué hacemos con los antiagregantes? ¿Pongo aspirina, no pongo aspirina, etcétera? A todo paciente como prevención secundaria, pues necesariamente tiene que tener un antiagregante, aspirina o clopidogrel o cualquier inhibidor del P2Y12 de forma crónica. La terapia dual, pues conforme a guías, ¿cierto? Conforme a guías al respecto. Si el paciente tiene indicación de que le acaban de poner un stent, pues nada, le va a poner obviamente terapia dual y conforme al riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado voy a ver si, por ejemplo, le retiro tempranamente o no. Y el Twilight, por ejemplo, valido esto en pacientes con diabetes mellitus. Puedo hacer un retiro temprano, el Twilight, hasta donde recuerdo, son 3 meses de terapia dual y luego quito la aspirina y me quedo con el inhibidor del P2Y12 si mi paciente tiene alto riesgo de sangrado. Y siempre considerar en pacientes con alto riesgo cardiovascular y que cumplan los criterios de estrategia COMPASS, pues utilizarla, ¿cierto? Utilizarla. Entonces usar el rivaroxaban dosis de COMPASS 2.5 cada 12 en combinación con aspirina. Ahora, ¿será que sirve la aspirina como prevención primaria? En general, todos sabemos que esto ya está satanizado. Aspirina en prevención primaria, no. Los pacientes sangran más y no tienen ningún beneficio cardiovascular. Pero la guía nos dice que podría haber un posible beneficio en el estudio ASCENT en los pacientes con diabetes mellitus, solo en pacientes entre 50 y 70 años sin alto riesgo de sangrado y valorando de forma integral y completa el riesgo cardiovascular. Entonces la guía lo deja ahí como considérelo, pero en general la recomendación es no, ¿sí? O sea, aspirina como prevención primaria, pues no. ¿Listo? La enfermedad cardiovascular, pues importante que la debemos sospechar y diagnosticar de forma temprana. El paciente diabético pues tiene riesgo de infartarse, pero esto no quiere decir que haya beneficio en tamizarlo. No lo voy a tamizar. ¿Listo? ¿Qué sí voy a tamizar? Enfermedad arterial periférica. El estudio Pontiac nos mostró que es beneficioso en los pacientes mayores de 50 años o que tengan más de 10 años de evolución de diabetes hacerles índice tarapsal braquial anual. Y en los pacientes con falla cardíaca los voy a tamizar con BNP. El estudio STOP-HF también nos mostró que es beneficioso. Voy a individualizar el manejo de la enfermedad cardiovascular. Si tengo un paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica o riesgo elevado, ya dijimos, GLP-1 es la terapia de elección con o sin SGLT2 dependiendo del control glicémico, porque sabemos que el efecto aditivo pues nos lo han mostrado estudios observacionales, no ensayos clínicos aleatorizados. Si tiene falla cardíaca o enfermedad renal crónica, pues SGLT2. No voy a utilizar tiazolina, ionas o inhibidores del DPP4 en falla cardíaca. El estudio SABOR-TIMI nos mostró que, sobre todo la saxagliptina, no es una buena opción en falla cardíaca. ¿Listo? Si tiene proteinuria, voy a considerar el finerenone si tiene indicación, que es cuando tiene IECA-2 en dosis máximas toleradas. Eso nos lo mostró el estudio Fígaro y Fidelio. Y si tiene enfermedad coronaria, pues nada, beta bloqueador e IECA si tiene la indicación. ¿Listo? Desde la guía pasada están hablando de la gran importancia del manejo de esta enfermedad, la esteatosis hepática. Está presente en más del 70% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y más de 20% de los pacientes con diabetes tipo 1. Y esta muy probablemente actualmente es la causa más importante de cirrosis en el mundo.
Por eso es importante establecer una estrategia de tamización para identificar los pacientes en riesgo de cirrosis. Si un paciente tiene esteatosis, yo voy a hacerle un FIB4 y si el FIB4 me dice que tiene alto riesgo, le voy a hacer un fibroscan. Y voy a hacer un adecuado manejo del riesgo cardiovascular con énfasis en la pérdida de peso. Se habla de que quizá la pioglitazona, los GLP-1 podrían tener un impacto en esteatosis, pero de momento una clara recomendación de ponerla por esteatosis no hay. Pero si tengo esteatosis y tengo diabetes mellitus, pues de pronto podría considerar el GLP-1 para pegarle, por decirle así, a las dos enfermedades, o la cirugía metabólica también si tiene indicación. Entonces funciona así: tengo el paciente con esteatosis, le calculo el FIB4, bajo riesgo se lo repito en 2 a 3 años, riesgo intermedio, elastosonografía, alto riesgo, elastosonografía. Si el fibroscan me da alto riesgo, lo mando al hepatólogo; si me da bajo riesgo, pues se lo repito en 2 a 3 años. ¿Listo? Algo que metió bastante la guía en esta nueva edición es el tamizaje y el manejo de las fracturas y la osteoporosis. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus se asocia a osteoporosis por factores de riesgo tanto generales como específicos de la enfermedad. Y por eso ellos dicen que todos los pacientes mayores de 65 años o menos con factores de riesgo, yo debería tamizarles la osteoporosis cada 2 a 3 años, debería de garantizar un adecuado aporte de calcio y vitamina D, debería evitar la hipoglicemia para que no se caigan y se fracturen, y recordar que si bien al inicio los señores del SGLT2 había la duda de si se podían asociar o no con fracturas, esto ya está claramente documentado que no es así, y no le voy a quitar el inhibidor del SGLT2 a un paciente solo porque tiene osteoporosis o se fracturó. Los factores de riesgo, como les dije, pues generales, los que conocemos clásicamente de osteoporosis, y específicos, pues digamos de diabetes, va a ser, por ejemplo, un T-score por debajo de 2, hipoglicemia frecuente, que la diabetes lleve más de 10 años, algunos medicamentos, mal control glicémico, neuropatía o retinopatía y nefropatía. Entonces, si tiene alguno de esos factores de riesgo antes de 65 años, podría empezar a considerar el tamizaje de la osteoporosis. Psiquiatría, pues muy importante saber cuándo voy a remitir al paciente al psiquiatra, si tiene sospechas de síntomas no solo de depresión, sino también de ansiedad, de miedo a hipoglicemia, de suicidio, problemas, por ejemplo, de desórdenes alimenticios. Todo eso yo debería considerar que un paciente debería irse a psiquiatría. Vacunación, las de siempre, COVID-19, según las indicaciones, hepatitis B en general a todos los pacientes con diabetes menores de 60 años y en general los adultos por encima de 80, se debería administrar sobre todo si ya está, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, influenza a todos los pacientes con diabetes, neumonía a todos los pacientes mayores de 65 años, pues digamos que con PPV23, pues digamos que sería como la utilidad, y si no, en los pacientes que están con 19 y 64 años o también por encima de 65 años, recordar que ahorita tenemos la opción de el PCV20 y el PCV15 que se podrían utilizar en esos pacientes y se recomiendan más que de hecho el 13 y 23. ¿Listo? Y esta es la nueva, virus sincitial respiratorio, todos los pacientes mayores de 60 años ya dejan la recomendación de vacunarlos, TDAP y zóster también en los pacientes. ¿Listo? Algo muy importante, antes de que hablemos de complicaciones específicas de la diabetes, es cómo manejo al paciente con diabetes que se hospitaliza, ¿cierto? Entonces, lo primero es, me llega el paciente a la hospitalización, ¿cierto? Le voy a hacer una glucometría. Si el paciente tiene más de 140 de glucometría, le voy a tomar una hemoglobina glicada y le voy a hacer control glucométrico. Si está por encima de 80 de la glucometría, de 180, perdón, en más de 2 ocasiones, le voy a iniciar manejo. Y para el manejo voy a considerar un basal bolo, un basal plus o la infusión. ¿Infusión cuándo? Solo en UCI, entonces casi nunca. Basal bolo si está comiendo, basal plus si no está comiendo. O si, por ejemplo, era un paciente que nunca había usado diabetes en su vida y tiene una condición aguda que le está elevando la glucometría, una infección, le estoy poniendo dexametasona por alguna razón, de pronto el basal plus puede hacer una consideración. Y recordar que si le pongo infusión, pues para pasarlo de endovenoso a subcutáneo necesito 2 horas de transición, es decir, le pongo el subcutáneo y a las 2 horas le quito la infusión. El seguimiento, ¿cómo lo voy a hacer? La meta va a ser de 140 o 180, 140 preprandial, 180 postprandial, ¿cierto? Y voy a considerar una meta más estricta en cirugía cardiovascular, diabetes mellitus tipo 1 o embarazada sin riesgo de hipoglicemia, que aquí estamos hablando de metas de 110, 140. El control glucométrico lo voy a hacer preprandial antes de todas las comidas y a las 11 de la noche. Algunos recomiendan también 3 AM, bueno, para saber si Albas o Moji, aunque eso está un poco revaluado en la literatura, pero algunos recomiendan 3 AM. Y podría considerar el monitoreo continuo de glucosa en los pacientes porque hay estudios validados, por ejemplo en el COVID se validó de que uno con eso podría manejar a los pacientes. Y voy a realizar los ajustes según sea necesario, pues cada 24 horas. ¿Listo? La pregunta es cómo voy a hacer, ¿cierto? Si llega el paciente que tiene más de 180 en 2 ocasiones, o es un paciente que me llegó
y usa un esquema basal bolo en su casa, pues yo sé que necesita insulinas en el hospital, no va a poner a esperar a que haga hiperglicemia. Entonces, ¿cómo se lo voy a calcular? Pues va a depender. Mi paciente tiene o no tiene vía oral. Si no tiene vía oral, voy a hacer una aproximación basal plus. ¿Qué quiere decir basal plus? Que le voy a poner una dosis basal de insulina y le voy a dejar un esquema correctivo. Ya les voy a explicar qué es el esquema correctivo. ¿Listo? Mientras que si come, en general le voy a bajar un basal bolo, salvo que sea un paciente naïf, que tiene una razón clara de su hiperglicemia que no es por la diabetes, de pronto le podría dejar el basal plus. Pero en general va a ser basal bolo. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, al basal plus lo que voy a hacer es que la voy a calcular la dosis basal. Aquí dicen que de 0,1 a 0,15, normalmente suele ser 0,2. Entonces cojo 0,2 unidades por kilo, ¿cierto? Y esa es la dosis que le voy a dar de basal a mi paciente. ¿Listo? Y ya, eso hago. En el basal bolo lo que voy a hacer es calcularle, dependiendo, digamos, de la característica del paciente, una dosis total de insulina. Esa dosis total de insulina suele ser entre 0,4 y 0,5 unidades internacionales por kilo. Imaginémonos que lo calculamos a 0,5 unidades por kilo y es un paciente que pesa 60 kilos, ¿cierto? Si lo calculo a 0,5, quiere decir que me da 30 unidades de insulina. ¿Qué voy a hacer yo con estas 30 unidades? Las voy a partir en dos. La mitad, 15 unidades, van para la dosis basal, entonces es la que lo voy a poner en la noche. Y la otra mitad la voy a partir a su vez en 3 dosis, 5, 5 y 5, que van a ser las dosis de los bolos preprandiales. Y listo, ahí quedó calculado su esquema. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Pues le voy a estar haciendo el monitoreo de glucosa a mi paciente. Y ahí es donde entra lo de los correctivos, porque tanto el basal bolo como el basal plus van con correctivos. Ahorita todos los esquemas de diabetes intrahospitalarios deberían de tener correctivos. ¿Listo? ¿El correctivo qué es? Que yo cogí a mi paciente y por ejemplo antes del almuerzo le tomé la glucometría y me dio 200. Entonces digo, uy, está como alta. Eso quiere decir que quizás si come, estos 5 no van a ser suficientes porque ya llegó hiperglicémico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer una corrección, ¿cierto? Y ese esquema correctivo, pues hay tablas estandarizadas según el protocolo que se utilice. Entonces dicen, por ejemplo, si está entre 140 y 180, póngale una unidad. Si está entre 180 y 200, póngale 2 unidades. Entonces, ¿qué haría yo? Le pondría, si estuviera en basal plus, 2 unidades internacionales, ¿cierto? Como aquí no va a comer, sino que es que simplemente le hago glucometría cada 8 horas, pues le pongo las 2 unidades y listo. Si estoy en un basal bolo donde el paciente va a comer, pues le pongo sus 5 más sus 2, es decir, le pongo 7 unidades internacionales en total. Y con eso, pues le calculo la dosis. Puedo utilizar antidiabéticos orales para el manejo del paciente hospitalizado. Hay estudios con DPP-4, con GLP-1, sobre todo con DPP-4, pero cuando uno los va a ver son unidades de larga estancia, pacientes muy estables, condiciones que uno rara vez realmente va a ver en el hospital. ¿Listo? Y algo importante, ustedes yo les dije, aquí dice 0,2 a 0,3, pero donde yo ejerzo es 0,4 a 0,5. El basal suele ser aquí 0,1 a 0,15, pero donde yo ejerzo es 0,2. Si en una crisis hiperglicémica es a 0,7 en el hospital donde he llevado mis prácticas. Entonces lo importante que es que esté protocolizado y dirigido por expertos. Es decir, debe haber un protocolo y ese protocolo lo debe seguir todo el mundo. No es que a cada quien ajusta el azúcar como quiere. No, debe haber un protocolo. ¿Listo? Y así se debe manejar. Hay unas consideraciones particulares. Si mi paciente está con nutrición enteral o parenteral, lo que voy a hacer es hacerle una dosis basal regular a mi paciente y los bolos se los voy a ajustar según la nutrición. Normalmente pongo una unidad de insulina por cada 10 a 15 gramos de carbohidratos previo a la nutrición o en la misma nutrición y le hago correctivos. ¿Listo? Y si se suspende la nutrición y estaba en infusión, pues le tengo que poner infusión de dextrosa o ese paciente me va a hacer hipoglicemia. ¿Listo? Si está con corticoides, pues los corticoides pues digamos que elevan la glicemia, todos lo sabemos por distintos mecanismos. Y lo que uno va a hacer con estos pacientes es utilizar insulinas de corta acción idealmente. NPH es la que más tiene estudiada, sino de Temir, porque resulta que el corticoide, o sea, uno trata digamos como de ajustar la insulina al pico de acción del corticoide. Entonces aquí en corta acción me estoy refiriendo a corticoides de corta acción, ¿sí? Por ejemplo, prednisolona sería una. Mientras que si es de larga acción, pues nada, uno lo maneja con el esquema basal del paciente y listo. Cuando son de corta acción, como un pulso de metilprednisolona o una prednisolona, pues yo lo que puedo hacer es utilizar la NPH para que cuadre con el pico del corticoide, listo. Adicional al esquema regular del paciente si tiene indicación, listo. Dentro del manejo intrahospitalario, como les dije, recordar que puedo considerar el monitoreo continuo de glucosa y que si un paciente tiene monitoreo continuo de glucosa, ambulatoriamente, pues yo se lo debería continuar. No tengo una razón para quitárselo, ¿cierto? Y si hay un paciente que, por ejemplo, tiene una bomba de insulina y él lo sabe usar y lo puede continuar utilizando, pues déjeselo, no tiene por qué quitárselo, ¿listo? Pero importante, siempre tiene que haber alguien
especializado en el hospital para hacer eso. Si usted no tiene ni idea de cómo manejar una bomba de insulina y ese paciente le llegó, apáguesela. ¿Listo? Importante, no se la apaga de una vez, ¿sí? Sino que le calcula el basal bolo, le pone la dosis basal y a las 2 horas le apaga la bomba. Y ya, y así no se enreda con eso. Pero si es un paciente, si usted está en un sitio donde la gente sabe manejar eso, el paciente sabe manejar eso, pues nada, continúeselo. ¿Listo? Perioperatorio, pues muy importante, hacer una adecuada valoración preanestésica, lo ideal es que el paciente esté bien controlado, las metas van a ser de 100 a 180, los SGLT2 se suspenden 3 a 4 días antes para evitar riesgo de cetoacidosis y los demás, pues uno en general no los va a dar en el día de la cirugía. ¿Listo? Si el paciente tiene una crisis hiperglicémica, pues hago el manejo estandarizado, eso se sale del espectro de la guía, pero básicamente es darle una buena hidratación a insulina endovenosa y cuando uno lo vaya a pasar, pues hacerle la adecuada transición, como dijimos, le pongo la subcutánea y a las 2 horas le suspendo la infusión. ¿Y qué hago en el egreso con estos pacientes? Mido la hemoglobina glicada. Todo paciente diabético que se hospitaliza debe tener una hemoglobina glicada de la hospitalización o de los últimos 3 meses. Si está menor a 7, continúa igual. Si está mayor a 10, en general se va a ir con insulinas. Pero ojo, ya tenemos algunos estudios de que podría irse con GLP-1 o con un combinado de GLP-1 e insulina. Si está entre 7 y 8, lo mando con antidiabéticos orales, le ajusto lo que le tenga que ajustar. Y si está entre 8 y 10, lo que hago es antidiabéticos orales más GLP-1. Insulina si no tengo GLP-1. De resto, ojalá que se vaya con GLP-1. Y muy importante, pues hacer un plan estructurado de egreso. Un muy buen seguimiento, valoración multidisciplinaria, educación, etcétera, en esos pacientes. ¿Listo? Entonces, digamos que eso sería ahí. Y vamos a terminar hablando de complicaciones y de manejo de situaciones específicas, gestacional y monogénica y estas cosas. Entonces, recordar que las complicaciones de la diabetes se dividen en agudas, que son las crisis hiperglicémicas, que de estas no vamos a hablar, solo lo que dijimos, y la hipoglicemia, que de estas sí vamos a hablar. Y hay complicaciones crónicas micro y macrovasculares, nefropatía, retinopatía, neuropatía, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica. De estas, pues el manejo es el de ellas y el manejo glicémico adecuado que mencionamos con los SGLT2 y los GLP-1. De estas vamos a hablar. ¿Listo? Consideraciones. ¿Cuándo voy a buscar estas complicaciones crónicas en los pacientes? En diabetes mellitus tipo 1 a los 5 años del diagnóstico. En diabetes mellitus tipo 2 desde el diagnóstico. Por eso cuando yo tamizo complicaciones en diabetes, si es un paciente con diabetes tipo 2, desde que lo diagnostico. Si es un paciente con diabetes tipo 1, debe ser después de 5 años de haber completado el diagnóstico. Entonces empecemos hablando de hipoglicemia. Lo primero es que uno en todos los pacientes diabéticos tiene que estar evaluando continuamente cuál es el riesgo de que ese paciente me haga hipoglicemia. Por ejemplo, si mi paciente ya tuvo hipoglicemia, ese es el factor de riesgo más importante, si ya tuvo hipoglicemia alguna vez. Si está con terapia intensiva de insulina, si por ejemplo tiene hipoglicemias inadvertidas, enfermedad renal, demencia, no sé, bajo estrato socioeconómico, cosas por el estilo, aumentan el riesgo. Así como hay muchos otros, aumento en la edad, polifarmacia, comórbidos, etc. Así yo valoro el riesgo, pero también tengo que saber identificar la hipoglicemia. La hipoglicemia en general se va a presentar con 2 síntomas, neurogénicos y neuroglicopénicos. Los neurogénicos son síntomas por alteraciones en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces son los más agudos, sudoración fría y todas estas cosas, temblor. ¿Cuál es el problema? Que cuando los pacientes son diabéticos y hacen mucha hipoglicemia, empiezan a perder estos síntomas y solo se van a presentar hasta que llegan a los neuroglicopénicos, que cuando hacen alteración en el estado de la conciencia. La triada de Whipple todos las conocemos para diagnosticar la hipoglicemia. La triada de Whipple no se usa en los pacientes diabéticos. ¿Listo? En los pacientes diabéticos, ¿qué utilizamos? Esto, niveles de hipoglicemia. Si el paciente es diabético y tiene una glicemia entre 70 y 54, tiene hipoglicemia. ¿Hipoglicemia qué? Nivel 1. ¿Listo? Si está por debajo de 54, tiene hipoglicemia nivel 2. Y si tuvo una alteración en el estado de la conciencia o necesitó que lo ayudaran para que se pudiera poner bien, es una hipoglicemia nivel 3 y respectivamente del valor. ¿Qué es importante acá? Que siempre debemos evaluar el riesgo de hipoglicemia. Y aquí, como les dije, siempre tenemos que evaluar esa hipoglicemia inadvertida, que es ese paciente que les dije que ya no tiene esos síntomas neurogénicos. Y en esos pacientes uno debería evaluar el monitoreo continuo de glucosa. En los pacientes que tienen, digamos, como riesgo de hipoglicemia inadvertida, uno debe estar evaluando eso anualmente. ¿Y cómo la vamos a manejar? Con la regla del 15, ¿listo? Le vamos a dar 15 gramos de carbohidratos, la vamos a evaluar a los 15 minutos y con eso miramos. Esos 15 gramos de carbohidratos pueden ser vía oral o vía endovenosa.
¿sí? Esos 15 gramos de carbohidratos pueden ser vía oral o vía endovenosa. Cuando los doy vía oral, tiene que ser azúcar, ¿sí? Azúcar, sobres de azúcar. No le voy a dar proteínas porque eso estimula la secreción de insulina. No le voy a dar una chocolatina porque eso tiene grasa y retrasa y prolonga la acción. Entonces, pues no. ¿Listo? Es azúcar. Si el paciente no tolera la vía oral, el glucagón es una opción intramuscular. Por el contrario, si es una hipoglicemia a nivel 3 o en general una hipoglicemia a nivel 2 en el hospital, ¿con qué la voy a manejar? Con bolo de dextrosa. Y el bolo de dextrosa nos sigue la regla del 15 y es un bolo de dextrosa de 150 cc al 10%, porque con eso tenemos 15 gramos de dextrosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Le doy los 15 gramos vía oral o le doy los 150 cc de dextrosa y a los 15 minutos evalúo. Si el paciente persiste con hipoglicemia, le repito la dosis. Y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de las complicaciones y empecemos con una muy importante que es la nefropatía diabética o la enfermedad renal diabética más bien. 30-40% de los pacientes diabéticos llegan a sufrir de enfermedad renal crónica. Si en la presentación clásica es la proteinuria, y es lo que siempre nos han enseñado, es importante saber que no siempre la tienen. En estadios como intermedios, G3, G4, esos pacientes pueden no tener proteinuria. Y siempre antes de decir que la enfermedad renal es diabética, tengo que pensar en diferenciales. Si el paciente tiene un sedimento activo, es decir, tiene piuria y hematuria, eso no es por la diabetes muy probablemente. Tengo que pensar en otra cosa. Si tiene un deterioro acelerado de la función renal, le cayó más de 5 cc por minuto la tasa de filtración en menos de un año, quizá no sea por la diabetes a menos de que esté muy mal controlada. Y tengo que prevenir la lesión renal aguda en la medida de lo posible en estos pacientes porque tienen menor reserva funcional en el riñón. Y es importante también saber que uno siempre le enseña, si el paciente tiene retinopatía, tiene nefropatía. Y no, resulta que hasta el 20% puede no tener esta relación. ¿Listo? ¿Cómo voy a buscar la enfermedad renal crónica? Por lo menos anualmente voy a hacer una relación albuminuria-creatinuria en orina y voy a mirarle la función renal a los pacientes. ¿Listo? Y una vez diagnostico la enfermedad renal crónica, pues lo que voy a hacer es clasificarlo y conforme a la clasificación voy a ver qué tanto tiempo lo voy a seguir. La clasificación es la misma de enfermedad renal crónica. Voy a clasificarlo conforme al grado de albuminuria, entre 3 y 30 a 1, entre 30 y 300, pero menor a 30, perdón, a 1, fue mi error, entre 30 a 300 a 2 y mayor a 300 a 3. Y más de 90 G1, de 60 a 90 G2 de tasa de filtración, 45 a 60 G3A, 30 a 45 G3B, 15 a 30 G4 y menor a 15 o que esté en terapia de reemplazo renal, pues una G5. Y conforme a eso veo qué tanto lo sigo, ¿cierto? Y si lo voy a tratar y cuándo lo voy a remitir, por ejemplo, como ustedes se dan cuenta acá, al nefrólogo. ¿Qué voy a hacer o cómo voy a estimar la tasa de filtración glomerular? La recomendación es utilizar CKEPI 2021, que si ustedes recuerdan es la que elimina la raza como un factor ahí diferenciador. Y si uno tiene razones para pensar que la creatina no va a ser una buena estrategia o algo por el estilo, por ejemplo el paciente lleva muchos años de enfermedad, está caquéctico y demás, pues puedo considerar la combinación de creatinina cistatina. Y algo importante, para yo hablar de que un paciente tiene proteinuria, es decir, que está en una 2 a 3, tiene más de 30 gramos de relación AC, necesito 2 o 3 muestras confirmadas en 3 a 6 meses de separación, porque hay muchas causas de proteinuria. Y antes de yo decir que está realmente enfermo, pues tengo que estar seguro de que realmente así es. Para el manejo, pues todos los pacientes con enfermedad renal diabética deben de tener inhibidor del SGLT2, salvo que tenga una tasa de filtración por debajo de 20. Pero ojo, si tenía el SGLT2 y la tasa le bajó de 20, o sea, él inicialmente tenía 40 y le bajó por debajo de 20, no se lo discontinúo. Solo no se lo voy a iniciar si entrada al momento del diagnóstico tiene tasa por debajo de 20. Y ECA-UARA2 a todos los pacientes que tengan proteinuria, el objetivo es reducirles más o menos el 30% de la proteinuria. Y algo importante es que no voy a descontinuar el IDECA o ARA2 si hay una elevación en la creatina menor al 30% o en la tasa de filtración menor al 30%. Y algo importante es que no sirve como prevención primaria, es solo como prevención secundaria. Lo va a hacer una adecuada ingesta de proteínas. Si la tasa de filtración está por debajo de 80, es 0.8 gramos kilo de proteína, si no es de 0.8 a 1.2. Y considerar remisión temprana en nefrología si el paciente progresa, la tasa está por debajo de 30 o la etiología es incierta. Y le voy a valorar y manejar el resto de las complicaciones que surgen de la enfermedad renal crónica: hipertensión arterial, sobrecarga, alteraciones electrolíticas, acidosis metabólica, anemia y enfermedad mineral ósea. Sobre todo cuando la tasa está por debajo de 60 es que se empiezan a presentar todas estas complicaciones.
Recordar acá que los inhibidores del SGLT2 tienen evidencia directa en enfermedad renal diabética con estos estudios que disminuyen desenlaces renales. El GLP-1 no tiene evidencia y por eso es importante, pues digamos, tener la consideración y siempre considerar la TFG para formular los medicamentos, recordemos no para retirar, y aquí sí para el resto de medicamentos diferentes al SGLT2 sí tenerlo en cuenta. Por ejemplo, metformina por debajo de 30 está contraindicada porque aumenta el riesgo de acidosis láctica. Y lo otro que puedo llegar a considerar en estos pacientes pues es el finerenone, porque el finerenone, el estudio Fidelio y Fígaro nos mostraron que servían en los pacientes que tienen una enfermedad renal diabética proteinúrica, ¿cierto? Los estudios son cuando tienen IECA o dosis tope, pero cada vez más se habla de ponerlos desde el inicio, así como se hace en falla cardíaca. Este es como un resumen que he sacado, pues está en la guía, pero realmente es de las guías de la CADIGO, de cómo manejar a estos pacientes con enfermedad renal diabética. Muy importante, pues todos los cambios en estilo de vida que siempre hemos mencionado. Primera línea de manejo definitivamente el SGLT2, metformina si uno lo considera y tiene tasa por encima de 30, inhibidor del eje renina-angiotensina aldosterona si el paciente tiene hipertensión o si el paciente pues evidentemente está albuminúrico, y pues la estatina de alta intensidad. Y recordar que acá si el paciente pese a eso persiste, digamos proteinúrico o cosas por el estilo, ya podría empezar a considerar el finerenone, pues como estábamos mencionando en este contexto. Vamos a hablar de las otras complicaciones rápidamente. Retinopatía y neuropatía. La retinopatía se tamiza anualmente, trimestralmente en embarazadas. El riesgo con insulina y GLP-1 por los cambios súbitos de la glicemia puede aumentar transitoriamente durante el inicio del manejo. Se divide en dos, pues digamos como proliferativa, no proliferativa, y la proliferativa puede ser o no de alto riesgo. La que tiene indicación de manejo es la proliferativa de alto riesgo, y aquí podemos hacer fotocoagulación láser o inyecciones con anti-VEGF. Independientemente de si es proliferativa o no proliferativa, bajo o alto riesgo, si tiene edema macular, también la trato. ¿Con qué? Con inyección de anti-VEGF y con corticoides. En cuanto a la neuropatía, se hace tamizaje anual. Para esto hago pinprick o temperatura y vibración, e idealmente monofilamento anual, para con eso evaluar la fibra grande, la fibra pequeña y el estado de protección, la sensación o no de protección del pie. Recordar que el tamizaje de la neuropatía no solo es la polineuropatía simétrica distal, no solo es los piecitos y ya. Los pacientes pueden tener otros tipos de disautonomía, por ejemplo autonómica, entonces pueden tener alteraciones cardíacas como, no sé, bradicardia sinusal inapropiada, arritmias, etc. Pueden tener gastroparesia, pueden tener retención urinaria, vejiga neurogénica, entre otras. ¿Qué hace uno? Pues digamos que el manejo está principalmente orientado al dolor de la neuropatía periférica, y el manejo se hace con gabapentinoides, antidepresivos tricíclicos o duales, y como segunda línea está el tapentadol, el tramadol, bloqueantes de canales de sodio, capsaicina, y pues se hace el manejo de las otras neuropatías. Si hay que hacerle algo a la neuropatía cardíaca se le hace, a la gastroparesia pues se le da el prokinético y así sucesivamente. En cuanto al pie diabético, uno debe hacer anualmente revisión del pie y de síntomas de enfermedad arterial periférica, y como vimos, el estudio, el PROACT nos mostró que definitivamente hay que tamizar la enfermedad arterial periférica en los pacientes con el índice tarsal braquial. Si hay alteraciones que hace uno, pues nada, remite al podólogo para definir el manejo. Básicamente hay una clasificación del riesgo. Entonces hay un riesgo muy bajo, que es la categoría 0, que es el paciente que no tiene pérdida de la sensación protectora y no tiene enfermedad arterial periférica. Y aquí el control se hace anual. Un bajo riesgo, que es cuando tiene alguna de las dos, cada 6 a 12 meses. Un riesgo moderado, que es cuando tiene las dos o tiene deformidad con alguna de las dos, cada 3 a 6 meses. Y un alto riesgo, que es cuando ya tiene un antecedente de un desenlace adverso a ese nivel, cada 1 a 3 meses. Y el manejo, pues digamos que básicamente es multidisciplinario, ¿cierto? Si hay úlceras, manejarlas, utilizar calzado especial, revascularización si se puede, manejo de las infecciones, entre otras. ¿Listo? En cuanto a los pacientes ancianos, ya entrando a hablar de poblaciones especiales, pues lo importante es saber qué tan, digamos, como sano es bien sano y qué tan funcional es. Si mi paciente es muy poco funcional, medianamente funcional o es muy sano, yo voy a variar si le dejo una meta de 7 a 7,5%, 8%, o incluso en escenarios ya donde un paciente está muy mal o al final de la vida, etcétera, además, pues más bien dejar como objetivo la movilidad y los deseos del paciente y no tanto que tenga o no un valor exacto de glucometría. Siempre tamizarle los síndromes geriátricos, caídas, disfagia, etcétera, que nos pueden afectar el adecuado control de la diabetes, y siempre pues evitar la hipoglicemia en estos pacientes. La tecnología puede ser un gran aliado, pero necesitamos educación. Entonces ahí toca sopesar dependiendo de la funcionalidad y el estado mental del paciente, y como les había mostrado en el AGP, cambian los niveles de las cosas que yo quiero. El TIR mayor al 50%, el TAR
menor al 50% mayor a 180, menor al 10% mayor a 250, y el TBR es de 70, quiero que esté menor al 1%, porque lo que más quiero evitar en el anciano es que haga hipoglicemia y se caiga. ¿Listo? Y lo más importante es simplificar. Simplificar. Si tengo un paciente con muchos medicamentos, dele solo uno. Si le puedo dar una insulina presmezclada, pues désela. ¿Sí? O sea, trate de acortar la mayor cantidad de la medida de lo posible de los medicamentos y que la posología sea lo más cómoda posible para el paciente. En cuanto a medicamentos orales, evitar las tiazolinedionas y sulfonilurias. Dan hipoglicemia, dan eventos adversos. Ojo con eventos adversos de metformina y considerar GLP-1 y SGLT2 pues por el beneficio cardiovascular. En cuanto a la diabetes gestacional, ya dijimos, si la mujer tiene diabetes, ojalá que tenga control, pues digamos, que sea un embarazo planeado, ¿cierto? Que tenga un adecuado control preconcepcional. Si está embarazada antes de las 15 semanas, en los pacientes con alto riesgo, y idealmente en todos los pacientes, uno debería tamizar. Porque si uno tamiza y ella tiene alteración ahí en la glicemia, pues no es diabetes gestacional, era que ya venía diabética, ¿sí? Después de las 15 semanas de la gestación, digamos que ahí hay un cambio en la fisiología. Normalmente las mujeres embarazadas en las primeras 15 semanas o en los primeros 2 trimestres disminuyen sus requerimientos de insulina. Pero ya después de las 15 semanas, después del tercer trimestre, después del segundo trimestre, perdón, empiezan a aumentar sus requerimientos de insulina si ya eran diabéticas, o si no eran diabéticas, es más probable que desarrollen una alteración en el metabolismo de la glicemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Después de las 15 semanas, vamos a mirar si los pacientes cumplen o no criterios de diabetes gestacional, ¿cierto? Que el tamizaje se va a hacer propiamente a las 24 a las 28 semanas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tamizaje temprano antes de esas 15 semanas? Lo vamos a hacer básicamente con glicemia en ayunas o con hemoglobina glicada, ¿cierto? Por el contrario, si la vamos a tamizar para diabetes gestacionales en la semana 24 a 28, y que aquí sabemos que pues está la posibilidad de un paso, de 2 pasos, pero en general lo que se recomienda básicamente es el de un paso, porque el de un paso aumenta 1 a 3 veces los diagnósticos de forma correcta. Entonces la ADA pues lo recomienda. No hay evidencia de manejar la alteración temprana del metabolismo de la glucosa, y recordar lo que decíamos, de la semana 1 a 16 la sensibilidad a la insulina va a estar aumentada, luego va a haber resistencia, y es muy importante este diagnóstico porque la diabetes gestacional se asocia con desenlaces adversos tanto fetales como maternos. Entonces es muy importante tener eso en mente. Y si mi paciente efectivamente tiene diabetes mellitus gestacional, de por vida va a necesitar tamizaje cada 3 años de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les decía, tenemos la opción de un paso, que es la de 75 gramos, y simplemente miro ayunas 1 hora, 2 horas, con estos puntos de corte de normalidad. O un paso y luego 2 pasos, que es primero darle 50 y luego darle 100. Esta pues es más dispendiosa y por eso la recomendación en general es utilizar la de un paso. ¿Listo? El control preconcepcional, como vimos, es muy importante. Si mi paciente le confirmo el diagnóstico de diabetes gestacional, me voy a enfocar básicamente en el manejo dietario y en estilo de vida. Si llega a requerir manejo farmacológico, que va a depender de las metas, ya vamos a hablar de eso, el manejo va a ser con insulinas. Ese va a ser el manejo estándar en estas pacientes. ¿Puedo utilizar tecnología en diabetes? Sí, aquí el monitoreo continuo de glucosa como el Freestyle tiene mucha evidencia. Listo. Y en la paciente diabética embarazada le voy a adicionar aspirina en la semana 12 a 16 para pues, disminuir riesgos. Ojo con hipoglicemia en el posparto, porque como dijimos, la paciente tiene un aumento en la resistencia a insulina después de la semana 16, pero apenas tiene el parto, apenas tiene al bebé, pues se cae esa resistencia y tiene un riesgo importante de hacer hipoglicemia. Y todas las pacientes con diabetes mellitus gestacional, a las 4 a 12 semanas del parto les hagan una PTOG. ¿Para qué? Para ver si ya se les quitó la diabetes gestacional o si quedaron diabéticas, que es algo que puede suceder. Estas son las metas que voy a buscar en general en estas pacientes. Fíjense cómo en diabetes mellitus tipo 2 o en diabetes gestacional cambia el tiempo en rango y lo que voy a considerar como tiempo por encima de rango y por debajo del rango. Fíjense que aquí vamos a hablar de que tiempo en rango va a ser de 64 a 140, por encima del rango mayor a 140 y por debajo del rango es 63 y 64, ¿cierto? Y va a cambiar pues digamos el tiempo o el porcentaje de tiempo que yo quiera ahí, 70%, 4%, 1%, 25%. ¿Listo? Y aquí está lo que yo quiero de metas en mi paciente. En ayunas quiero que esté por debajo de 95. 1 hora postprandial 140, 2 horas postprandial 120. Entonces mi paciente le diagnostiqué diabetes gestacional, yo la empiezo a manejar con dieta y estilo de vida. Si mi paciente al siguiente control, que debe ser a la semana, 2 semanas, no ha logrado estas metas, le pongo insulinas. ¿Listo? Y si puedo, ojalá le pongo pues un monitoreo. Hablemos de diabetes genética o monogénica.
Se conoce como una neonatal si se presenta antes de los 6 meses y se suele ver a mutaciones en el canal de potasio dependiente de ATP, y las MODY se suelen presentar antes de los 25 años. ¿Cuándo la voy a sospechar? En pacientes que tienen menos de 25 años, les diagnostico diabetes, pero no es claro si es tipo 1 o tipo 2, no necesitan insulina para manejarse, no debutaron con cetoacidosis, entonces uno no queda claro, y como en la mayoría la herencia es autosómica dominante, pues en general hay familiares de primer grado también afectados que tuvieron cuadros similares. Las más comunes son la MODY tipo 2, seguida de la tipo 3 y seguida de la tipo 1. Y es muy importante su diagnóstico, ya que nos puede orientar su manejo, por ejemplo, a que solo necesitamos sulfonilurias, ¿sí? No necesitamos insulinas ni nada por el estilo. Aquí están los tipos de MODY, ¿cierto? Y los tipos de diabetes neonatal son un montón, pero ya dijimos pues cuáles son las más comunes. Y para terminar, desórdenes de páncreas exocrino. Cuando un paciente tiene un desorden de páncreas exocrino, lo que yo voy a hacer es tamizar al paciente para diabetes a los 3 a 6 meses después de un episodio de pancreatitis y anual de ahí en adelante. Y para los pacientes que tienen pancreatitis crónica, anualmente. Para los pacientes con fibrosis quística, lo ideal es hacer un tamizaje anual después de los 10 años de vida en los pacientes con fibrosis quística. Aquí no se recomienda mucho, pues digamos, como la hemoglobina glicada, ¿sí? Pero pues si tiene más de 6.5%, muy probablemente tiene diabetes. Y se recomienda iniciar el tamizaje de complicaciones de forma más temprana. Recordemos que la fibrosis quística pues daña el páncreas, ¿listo? Y la otra posibilidad es post-trasplante, en donde podemos tener un paciente con una diabetes mellitus post-trasplante, una diabetes mellitus de nuevo durante el trasplante. Entonces eso puede llegar a suceder, ¿cierto? En este contexto, la prueba de tolerancia oral a la glucosa es el test de elección para diagnosticar una diabetes mellitus post-trasplante. Y aquí, pues digamos que lo que uno hace es tratar de utilizar medicamentos inmunosupresores independiente del riesgo de diabetes mellitus. O sea, si tiene una diabetes mellitus no le voy a cambiar el manejo inmunosupresor únicamente. Tengo que saber que aumenta el riesgo, pero pues digamos que nada adicional. Con esto terminaríamos entonces este video de la ADA 2024, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Si quieren seguir aprendiendo con nosotros lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.